que también puede pasar durante esos 6 días, que el niño fallezca dentro de ti, genere una infección y se nos van los dos. Me dijo, mamá, le estoy diciendo que su bebé sangró. Voltea y empieza a gritar, sangre para la 38, sangre para la 38, y empiezan a chuzarlo para transfundir. Entonces, mi gente, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende del país donde se estén conectando. Hoy me encuentro con Nicole, la mamá de Justin. Ustedes ya conocen algo de la historia de Justin, porque gracias a él también y a la labor que está haciendo la mamá, han comprometido bastante el tema de lo que es el fútbol de barrio, y la gente de fútbol de barrio, los deportistas también se están poniendo la 10, como decimos, y quieren ayudar con ese tema. Entonces, pues quiero presentarles a la mamá de Justin. ¿Tu nombre es? Nicole. Nicole. Sí, señor. Nicole vive en la ciudad de Bogotá. Sí, señor. ¿Eres de Bogotá o de dónde eres? No, soy de Bogotá. Eres de Bogotá. Bueno, Nicole tiene a Justin. Justin tiene 3 años y ahorita padece algunos síntomas, algunas enfermedades que Nicole nos va a comentar de pe a pa. Ahorita me la estaba comentando, entonces pues normal. Vamos, háblame muy normal a lo que me estabas diciendo ahorita respecto a Justin, quién es Justin, cómo nació Justin, en qué momento te diste cuenta. Claro que sí. Bueno, pues como te comentaba, yo me enteré de mi embarazo 3 semanas antes de que él se me viniera, ya próxima a cumplir los 5 mesecitos de gestación. Pues digamos que sí, sin saberlo, tuve muchas complicaciones durante el mismo embarazo. Dentro de eso pues tuve la presencia de una hospitalización por temas psicológicos, psiquiátricos. Entonces pues tuve medicamentos para eso. Como no sabía que estaba embarazada, pues eso genera pues obviamente implicaciones en el bebé y demás, que pues para mí, después de haberme enterado, fue que entonces empezaron a llegar muchos de esos recuerdos, y yo decía, bueno, todo esto pasó y nunca supe que estaba en embarazo. Entonces empecemos como a buscar la manera de remediarlo, pero pues no me dio tiempo. 3 semanas después me di cuenta que ya no estaba esperando un bebé, sino que ya estaba por tenerlo, de una manera como muy loca, porque pues después de muchos, digamos, los exámenes que me hicieron la primera vez para enterarme que estaba en embarazo, fue haciéndome una ecografía. Por reglas de YouTube, las fotos de Justin se verán pixeladas aquí. Si quieres verlas completas, entra ya al canal de WhatsApp. El link está en la descripción. Para mandarme a operar, para no tener más bebés. Entonces, así me enteré que tenía, pues ya estaba a la espera de mi segundo bebé. Después... Ok, eso es muy importante. Sí. ¿Cuántos hijos tienes? 2. Tienes 2. Justin es el tercero. El segundo. Es el segundo. Es el segundo que conozcamos. ¿Qué pasa? Mi primer bebé, que es Dominic, es un chiquitín de 7 años, el cual... El que está por aquí ahorita. Sí, señor. Okay. El que pues por cosas de la vida, no sé, en el momento en el que yo me entero que estoy en embarazo de él, me diagnostican un lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad autoinmune, que era la que no permitía que yo me pudiera dar cuenta en las 6 pruebas de embarazo anteriores a la que me hicieron una beta para saber que estaba en embarazo de mi primer hijo. Eso generó pues ese lupus en mí, que generó pues muchos trastornos psicológicos, depresivos, ansiosos, de adaptación, todos estos, a raíz de mi primer embarazo. Pero hasta ahí pues normal. Mi chiquitín de 7 años fue un niño totalmente sano, nació con el peso adecuado, la edad gestacional adecuada y demás. Resulta que para el 2021, yo el 19 de abril tengo un sangrado en el que los especialistas en ese momento que me vieron me dijeron como, no, eso es un aborto espontáneo, ya su cuerpo está rechazando todo, no sé qué. Entonces desde ese momento pues yo empiezo nuevamente un proceso psicológico en el que estuve hospitalizada, porque pues para mí no fue muy fácil el haber tenido ese aborto espontáneo. ¿Qué pasa? Después de todo eso yo me entero que tengo COVID, tengo mi cuarentena, mi aislamiento. Nos enteramos que mi hijo mayor tenía también COVID, nos vuelven a aislar los mismos 40 días, terminamos esos 40 días y yo dije, me voy a hacer la cirugía y ya no quiero nada más. Entonces me terminé de hacer los exámenes. Tengamos en cuenta de que eso fue en pandemia, ¿no? Sí. ¿Terminando pandemia? Terminando pandemia. Terminando pandemia. 2021, para más o menos julio, me entero que pues ya estaba terminando mi proceso de desintoxicación del COVID, en donde pues obviamente en ese momento no estaba el apoyo, digamos, de las EPS en las personas que teníamos COVID. Entonces digamos que no había un método o medicamentos que le dieran a esas personas, sino simplemente nos aislaban y ya. Hacían el seguimiento por secretaría, en donde pues en varias oportunidades de las comunicaciones yo les decía como, mira, me pasa esto, digamos, a mí la comida me sabe diferente y me hace vomitarla. Un arroz con leche me sabía a ajo o a cebolla, que me hacían vomitar. El aire como tal, yo sentía todo el tiempo que tenía como monedas en la boca. Puros síntomas de COVID. Entonces me decían, eso es normal. Lo que no entendían era la vomitadera, pero pues que eso era normal, pues del mismo asco que me daba el de las comidas.
Pues resulta que la vomitadera era porque estaba en embarazo, sin saberlo, y pues después de todo el COVID, de todo el proceso de COVID que yo tuve. Yo tomaba moringa, que después de eso nos enteramos la moringa es abortiva, muchos medicamentos que son, pues digamos que son contraindicados para el tema de las mamitas o las mujeres embarazadas, porque pueden generar un riesgo para el bebé. Sí. Me entero yo pues que tuve COVID y que estoy en embarazo. Entonces empezamos a hacer todo el proceso pues para ver qué era lo que tenía. Pero me comentabas tras bambalinas de que hubieron varias, digamos, de como tenías estos síntomas, muchas veces fuiste al médico y siempre te decían que no estabas embarazada, Sí, que no era nada de ¿cuántas eso. pruebas te hicieron? O si quieres nombrar los hospitales donde te dijeron que eso no era embarazo, que eso era otra cosa. Bueno. Me dijiste que esa eras quemada. Sí. Cuéntame todo eso porque ahorita me contaste todo y yo era Listo. así, yo era asombrado. La primera vez que fui al médico con los síntomas del embarazo y eso con mi hijo, me dijeron que era al parecer una apendicitis, que era una infección, una viral que estaba dando. En una de las oportunidades en uno de los partidos de Colombia, llegué con la camiseta de Colombia, que me habían devuelto de mi trabajo en ese momento, en donde ya no me aguantaba porque yo vomitaba todo el día. Todo lo que tomara, así fuese agua, todo lo vomitaba. Estabas vomitando en tu trabajo y te dijeron, me dijeron vete para el médico porque no es normal, pues, pero se dieron cuenta que yo duraba mucho tiempo en el baño vomitando. Llego al hospital en el que me revisan, en el triage nunca me tomaron temperatura ni nada, me pasaron con el médico y terminó de verme el médico y llega y me dice, no, lo que yo creo es que usted lo que quiere es una incapacidad porque usted se puso a ver el partido de Colombia. Y yo, no señor, entonces ¿por qué está tan roja? Y yo, pues porque tengo fiebre. No, pero en los del triage no me parece que tenga fiebre. Y yo, a mí en el triage ni siquiera me tomaron temperatura. Cuando me la tomaron, claro, yo tenía 42 y pico. Y, ay, discúlpeme, no sé por qué en el triage aparecía eso, no sé qué. Entonces empezaron a darse cuenta de muchas cosas que estaban pasando y que no sabían por qué eran. Ya después de todo eso, me hacen la primera ecografía que me realizan es para saber que no tenga, pues que me pudieran hacer la cirugía. Cuando lo intentan hacer, pues no entra el transductor y me dice el ecógrafo solamente, ay, usted ya me generó la curiosidad, me levanta la blusa, me aplica el gel y me lo pone y me dice, ay, claro, ¿cómo me va a dejar entrar un bebé de 22 semanas? Y yo, ¿qué? Entonces, después de tantas pruebas que te hicieron, ¿nunca se detectaron de que estabas embarazada? No. ¿Negligencia médica? De pronto desconocimiento. ¿Qué pasa? Un lupus eritematoso no permite que una prueba normal salga positiva para las personas que tenemos lupus. A nosotras sí o sí nos tienen que hacer una beta, que es un examen también como de sangre y demás, pero un poco más avanzada, en donde ya salen las semanas y de todo que tú tienes. El lupus que nos comentas, ¿qué es? ¿Qué enfermedad es? Porque yo la desconozco, sé que más de uno la desconoce. El lupus es una enfermedad autoinmune que genera, pues que digamos que tu propio cuerpo ataque tu cuerpo. Entonces, digamos, en un cuerpo normal, las defensas, que digamos son como los glóbulos que combaten cualquier infección. Entonces, a ti te da una gripa y tus defensas atacan la gripa. Las personas con lupus, como nosotras, lo que hace es que nuestras defensas se alían con el virus y atacan cualquiera de tus órganos. Y entonces van acabando de a uno por uno con todos. Okay. Y cuando están en brote, entonces, pues es mucho más el impacto que pueden generar en tu cuerpo. El lupus, tú lo tuviste después de tener a tu hijo de 7 años. Sí. Te detectan esa enfermedad, sí, pero no sabían que estaba embarazada. Exacto. No, en su momento, cuando se dan cuenta que están en embarazo y que ya me hicieron muchas pruebas y que no salía positivo, empezaron a averiguar el por qué. Mi hermana mayor ya tenía diagnosticado lupus y me dicen como, venga, a usted le han hecho los exámenes y yo sí, a mí me los hicieron hace mucho tiempo y salieron negativos. Venga, se los tomamos nuevamente. ¿Qué pasa? En las mujeres antes de los 25 años, si llegamos a tener cualquier cambio hormonal como en un embarazo, puede generar que se active. Okay. Y más en los que, digamos, venimos con genes con posibilidades de tener algún tipo de lupus. Entonces, como yo quedé con mi primer hijo, quedé embarazada antes de los 25 años, el cambio hormonal hizo que se activara. Al momento de activarse, pues supuestamente en ese momento era solamente gestacional con mi primer hijo. Porque 2 días después de que mi hijo nace por parto normal, mi hijo mayor, a mí me vuelven a hacer las pruebas y aparece como sin rastro de lupus. Entonces, digamos que en ese momento los médicos a mí me suspendieron medicamentos, me suspendieron absolutamente todo para controlar el lupus porque había sido simplemente gestacional. Pasa que después de un tiempo empiezan mis crisis de depresión, de ansiedad, y todo esto desencadena en que mi lupus se vuelva a activar.
todo lo que es, digamos, representación emocional en una persona con lupus genera que el lupus se active. Entonces, cuando yo empecé nuevamente a consultar con el médico y demás, en que, bueno, mira, otra vez se me está haciendo el rayo de mariposa, se me cae mucho el pelo, no sé qué, el doctor me dijo como, pero a ti ya te han dicho que era gestacional, y yo sí, me mandaron a tomar nuevamente todos los exámenes y se dan cuenta que no había sido gestacional, que mi lupus se disminuyó y quedó como en receso después de haber tenido a mi hijo, porque las hormonas empezaron como a controlarse, pero no fue que se quitara, es que estaba en receso, estaba dormidito. Y cualquier cosa emocional, digamos, en las personas con lupus genera que se altere y que empiece a subir y bajar, subir y bajar. Ok, entonces el tema no es casi tanto negligencia, sino desconocimiento de ellos, sí. de estas enfermedades. Vea pues. Bueno, y entonces ya te enteras de que estás embarazada, el doctor te hace la ecografía y dice, no, ¿la doctora fue? ¿Doctor o doctora? Un doctor, el ecógrafo. El ecógrafo, que no, es que estás embarazada. Sí. ¿Qué pasa y qué piensas? Porque tú no querías en ese momento. No quería tú más estabas bebés. haciendo era plan para no tener más bebés. Para no tener más bebés. Sí. Entonces, ¿cuál es esa noticia? ¿Cómo te sentiste cuando te dijeron, estás embarazada? Pues como te decía, gracias a Dios, digamos, para nuestra familia nunca ha sido como de pronto en algunas familias que alguien, digamos, queda embarazado, entonces empieza como el rechazo y el que no quiero saber más de ti y no sé qué. Gracias a Dios en nuestra familia ya hemos sido muy unidas ante esa situación y para nosotros es una bendición el que alguna de nosotros esté en embarazo. Entonces fue una noticia que de una u otra manera se alegra, pero también pues como que, ¿por qué? Porque mi hermana mayor, que es la que tiene un lupus ya mucho más avanzada, ha sufrido 6 pérdidas. Entonces, esos 6 angelitos que tenemos en el cielo nos han enseñado que bebé que llegue a este mundo es porque es una bendición de Dios y si está para llegar a este mundo es para que sea dedicado con amor. Sí, créanme que yo he tenido pues muy poco conocimiento con ellos, de hablar y todo el tema, pero yo sé que ustedes conocen bastante a Zico, que es un jugador de uno de los equipos más fuertes acá de Bogotá, que se llama Héctor Burros, y él también me contactó y hablamos y cruzamos algunas palabras. Y eso me decían, la familia nosotros somos muy unidos, Sí. Estos niños han sido una bendición, Justin ha sido una bendición, Sí, y se siente, ustedes hablan con ellos, así como yo estaba hablando con Nicola ahorita, se siente esa energía tan chévere, tan bacana, con esa familia es bien bacana, bien chévere. Sí. Entonces, vea pues, entonces sentiste también pues, a la vez como susto, pero en el momento sí, alegría, sí. Pues vamos a tenerlo. Pues apenas me dijeron, fue el miedo como de rebobinar todo lo que había pasado anteriormente sin saber que estaba en embarazo, todo el proceso. Entonces los medicamentos de psiquiátricos, todos los medicamentos que uno toma porque el vecino se lo tomó y le sirvió para el COVID, que el no sé qué, que el si sé cuántas, que entonces el rebobinar todo eso y que se llene mi cabeza de estás embarazada y tomaste esto, tomaste esto, tomaste esto, tomaste esto, tomaste esto. Entonces como que sí entra el miedo de cuán afectado puede llegar a tener esos medicamentos al bebé, pero también como la alegría. Entonces también el shock de que el doctor me dijera como, no, es que ya tienes hasta para decirte qué vas a tener, y yo decirle como, no me diga, salir y decirle a mi mamá, no, es que tengo no tanto, sino 22 semanas, o sea, el bebé en 4 meses nace. Llaman a mi mamá al consultorio y le dicen, es un niño, nosotros que ni a mí me lo dijeron, digamos que un jueves, el sábado nosotros ya estábamos haciendo revelación de sexo acá en mi casa, porque el martes yo ya tenía la primera y la única ecografía que me tomé para poder saber, y pues sabíamos y teníamos claro que en esa ecografía me iban a decir, es un niño y no sé qué, y lo iban a medir y de todo. No esperábamos que fuera esa ecografía tan choqueante como lo fue, pero pues... Tú tenías, o sea, el niño ya tenía 4 meses, ¿qué? 3 meses de gestación, 4 meses de gestación. 4 meses de gestación. Ni por enterado. No. Yo a veces quedo asombrado porque yo escucho esas sí. Esas noticias o esa experiencia de que no, yo me enteré cuando tenía 5 o 6 meses. Vean, acá tenemos sí. 5 meses de gestación. Yo veía esos muchos programas en los que a veces dicen como, ay, no, es que yo no sabía que estaba embarazada, sino ya el día que lo estaba pariendo fue que me enteré, y yo, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen? ¿No? No voy a creer. Lo viví con mis 2 hijos. ¿Con tus 2 hijos fue literal? Sí, ya con bastante tiempo avanzado de embarazo fue que me enteré que estaba embarazada. Ay. Entonces, bueno, llega la ecografía y esa ecografía es la que parte como que todo en 2, porque pues ya había tenido, como te comentaba, yo ya había tenido otro chiquitín, entonces digamos que yo ya sabía más o menos cómo era la rutina de la ecografía y salga y chao. Y te decía, lo que me generó mucha
inquietud de eso era que él, pues digamos, en ese momento su cabecita estaba acá y yo creo que siempre va a estar en mi cabeza en que él siempre como que ponía mucho tiempo y le sobaba muchísimo a mirar la cabeza por completo del bebé y ya como que se acordaba que yo estaba viéndolo y entonces se iba para otro lado, medía, entregaba las, digamos, como las medidas a la anotadora y volvía otra vez a la cabeza. Entonces yo ya había vivido la experiencia con mi chiquitín y él toma solamente la foto como deja estática la imagen de la cabecita de mi bebé y la pone en la pantalla y me dice, siéntese mamá. Entonces yo, venga, eso no pasó con mi primer hijo, ¿qué pasó? Yo me siento todavía pues con el gel en la barriga y demás y me dice, mire, ese es el cerebro de su hijo, esta es la cabecita de su hijo y me pone en comparación el cerebro de un chiquitín que debería tener 5 meses de embarazo. Pues obviamente se ve la diferencia abismal. ¿Por qué? Mi chiquitín nunca se separó los 2 hemisferios, entonces era una masita en la parte de abajo de la cabecita, nada más. Me decía, esto es lo que une los 2 hemisferios, que es el cabo, que separa los 2 hemisferios, el cabo séptimo en peluso. Usted lo ve aquí, pero no lo ve aquí. Su hijo no tiene la separación. Su hijo no tiene la conexión de los 2 hemisferios, que es el cuerpo calloso. No es una genencia parcial, mamá, es una genencia total. O sea, su chiquitín no va a saber moverse porque no va a tener la lateralidad de los 2 hemisferios. Esto pues me hacen salir ya del consultorio y me dicen, en 2 minutos le entrego los resultados y las imágenes, espéreme afuera. Pues obviamente es choqueante, entonces yo salgo pues atacada llorando, me siento en la sala y vuelve a salir el ecógrafo. Me dice, ¿usted viene acompañada? Y yo le dije, no. Al rato pues me dice como, bueno, lo que pasa es que la tienen que ver. Hay unos ginecobstetras, unos que atienden, digamos que los embarazos de alto riesgo normales, y hay un perinatólogo, que es el que atiende uno de alto riesgo y con malformación. A ti te va a ver una perinatóloga que te va a ver en el consultorio de al frente, no sé qué, ya pedimos la solicitud para que a ti te ordenen los exámenes que necesitamos tomar. Yo, ok, ¿qué exámenes son? Una miocentesis y una ecografía anatómica de detalle. Entonces, pues en su momento, creo que después de eso fue que yo empecé a entender en que yo absolutamente todo lo tenía que buscar por San Google. Entonces a mí me decían un término médico y yo empezaba a buscarlo. ¿Qué significaba? ¿Qué era? ¿Cómo era? O sea, todo. Dentro de esos, pues entró al perinatólogo y ellos me dan a mí una orden en donde me hacen una miocentesis. ¿De qué se trata la miocentesis? Es una jeringa grandecita con una aguja bastante grande que entra por el ombligo para perforar la membrana de los bebés y sacar líquido amniótico de ellos para poder saber cuál es el síndrome con el que vienen los chiquitines, pues digamos que hacen la medición de genes y de todo esto. ¿Para qué? Pues para poder diagnosticar cualquier síndrome, Down o cualquiera de los muchos y miles que hay. Y la ecografía anatómica de detalle es en la que empiezan a medir huesito por huesito para saber que no venga con el síndrome es que no me acuerdo el nombre, enanismo, y muchos que pueden venir siendo también de los huesos. Entonces mirar que los huesos sí sean de óseo y no de cristales, porque también pues ahí es donde pueden derivar que venga con huesitos de cristal, todas esas malformaciones. Resulta que efectivamente yo madrugo ese jueves, muy a las 7:30 de la mañana, estoy en la clínica en la que me ordenaron y me dicen, este doctor solamente viene estos días a esta hora y va a ser el doctor que va a atender tu parto y el resto de tus controles, porque es el doctor especializado para los bebés con malformaciones y con alto riesgo. Y yo, ok, perfecto. Me hacen esperar desde las 7:30 hasta casi mediodía porque ya tenían que atenderlas a todas y ahí sí hacerme subir a mí. Me hacen subir a mí y me dice como, bueno, no te hago las 2 de una vez porque eso sí puede generar contracciones, aborto espontáneo, en general. Te tomo la miocentesis, en 8 días vienes para que te haga la ecografía anatómica de detalle. Y yo, bueno, sí señor. 3 días de quietud, no puedes hacer fuerza, no puedes hacer nada. Hacen la punción, sacan el líquido y él me dice, ok, nos vemos entonces en 8 días. Yo salí de mi casa, no me quedé 3 días quieta, sino 5, 7 días casi. Un día antes voy hasta Plaza Central a generar la consulta después de la miocentesis y de la ecografía anatómica de detalle para que me lean los resultados y me hace la valoración, digamos que ahí en la puerta la doctora como de cómo te sientes, cómo te fue, no sé qué, y yo bien, voy mañana para hacerme la ecografía anatómica de detalle. Llego a mi casa 2 de la mañana del jueves siguiente sí. Y entonces me dicen me vengo para la casa 2 de la mañana, voy a entrar al baño, ya que tú digamos estamos acá en la casa, mi cuarto es este. Salgo yo de acá y a la mitad de la sala empiezo a sentir como si te estuvieras haciendo chichi e intentas retener y no puedes. Entonces yo lo que hice pues a oscura fue prender las luces de acá de la sala y me doy cuenta del charco de sangre que tengo en las piernas.
Lo primero que yo hago es pegar el grito en el que mi mamá y mi papá quedan sentados ahí mismo. Mi mamá me dice, no, no puede ser, está muy chiquito, no sé qué. Como te lo comentaba, yo desde el primer momento en el que supe que estaba embarazada de Justin, mi primer hijo fue, mejor dicho, que mejor que atendido en cierta clínica de acá de Bogotá. Y yo dije, mi segundo hijo tiene que nacer en esa, aunque en ese momento yo siempre dije que por el sector no me gustaba, pero los profesionales fueron muy buenos con ese primer embarazo. Entonces yo dije, ya tiene que nacer mi primer hijo, mi segundo hijo. Cuando mi papá me dice, ¿para dónde nos vamos? ¿Por qué terminé diciéndole que para la Palermo? No sé. Y yo siempre he dicho que como que Dios tenía el plan de que yo llegara allá, porque allá nos iba a tener a los angelitos que tuvimos, gracias a Dios, para que él pudiese estar en este momento como está. Es una clínica Palermo. En la clínica Palermo. Nosotros llegamos a esta clínica y tipo 3 de la mañana a mí ya me estaban haciendo la ecografía para saber, pues digamos el monitoreo para saber sobre qué era lo que estaba pasando. Como te decía, es en donde me dicen hay una noticia buena y una noticia mala. Entonces, bueno, empecemos. La buena es que estás cumpliendo los 5 meses, 25 semanas, y hay una ley en Colombia de que un bebé antes de las 25 semanas, de los 5 meses de embarazo, sea como un aborto espontáneo y no se hace nada por la vida del bebé. Tú estás cumpliendo exactamente las semanas que necesitamos para tener que hacer algo por la vida del bebé y por hacer algo por tu vida. Entonces, estás en labor de parto, ya no tenemos pues nada como detenerlo. ¿Qué podemos hacer? De que si el bebé sigue generando su propio líquido dentro de ti, pues tienes que durar estos 4 meses que te hacen falta de embarazo en la clínica, si el bebé lo permite. Entonces yo, perfecto, no hay ningún problema, entramos a monitoreos, empezamos con las jefes de enfermera y eso pues a chistear de que cuál iba a ser el nombre del bebé, porque ni siquiera teníamos planeado el nombre del bebé. Teníamos una lista y todavía nos quedan como 4 nombres para seleccionar. Y entonces las de la zona de maternidad me decían, ay, nosotros nunca hemos tenido un Justin acá, Justin, y Justin quedó. Me pasan a habitación al día siguiente, donde apenas llegamos a la habitación me dieron desayuno. Yo pues dije, pues si me dieron desayuno es porque puedo comer. Yo me senté a comer, tranquilita, no sé qué, y pasa el ecógrafo y me dice, ¿cómo vas, mamá? Y yo, bien, pues yo desde las 7 de la noche no siento que salga líquido. Ah, perfecto, entonces vamos a ver qué es lo que pasa, no sé qué. En un momento te llamo, más o menos como sobre el mediodía, me llama el ecógrafo, me pasan, el camillero me pasa hasta el lugar de ecografías y me dicen, ok, recuéstate, súbete la bata. Y entonces yo me abrí la bata y demás, y tan pronto el de la ecografía me dice, no, mamá, tú vas para cesárea de emergencia porque ya el bebé no tiene nada de líquido. Y yo, ¿cómo así? Me dice, sí, ya no tienes nada de líquido, vamos para esto. Entonces, ¿hace cuánto no comes? Entonces yo le dije, no, pues a mí me dieron desayuno. Sale el ecógrafo a pelear con todo el mundo, que cómo me habían dado comida, si sabían que yo podía en cualquier momento entrar a cesárea de emergencia, que a mí no me debieron haber dado comida, bueno. Y me dice, otra vez. Y me dice, entonces tenemos que esperar al mínimo 6 horas. 6 de la tarde, pasan por ti y hacemos la cesárea de emergencia. Ok, perfecto, no hay ningún problema, me vuelven para mi cuarto, en donde pues yo ya sé que tengo la probabilidad de llegar nuevamente a ese cuarto después de una cesárea sin mi bebé al lado. Y me doy cuenta que mi compañera de habitación es una materna que tiene a su bebé al lado, llorando, escuchando cómo llora. Entonces obviamente empieza nuevamente mi depresión a volverse loca. ¿Qué pasa? Pues entonces llega 6 de la tarde, 6:15, 6:30, 6:40 y no llegan por mí. Hasta más o menos como las 6:45 pasa un ginecólogo y una neonatóloga. Me dicen, bueno, ¿qué pasa? Que efectivamente acabamos de tener una mamita con una niña también de las 25 semanas, en la que tan pronto abrimos la membrana, la chiquitina hizo paro cardiorrespiratorio y no aguantó mamá. No queremos que pase lo mismo con Justin. ¿Qué posibilidad hay de que tú dures 6 días más con el bebé ahí adentro? Nosotros tenemos que ser realistas y decirte a ti cuáles son las probabilidades que pueden tener. Efectivamente que en esos 6 días no pase nada, sino que la evolución del chiquitín, pues digamos que sea un poquito más, generando que pues tú tengas un poquito más de tiempo y así pues podamos, digamos que sacar con más confianza al chiquitín. Que también puede pasar durante esos 6 días que el niño fallezca dentro de ti, genere una infección y se nos van los dos. Fallezcan los dos. Entonces, en ese momento, pues ahí es donde ya empiezan a hacerme escoger entre mis 2 hijos. Porque es entrar en una cesárea y tener la posibilidad de que él no aguante, de que mi bebé que me están sacando en ese momento no aguante y fallezca, o esperar 6 días y que mi hijo mayor que me esperaba en casa con 3 añitos supiera que no llegó ni su mamá ni su hermanito del hospital.
Entonces tomamos la consejería gracias a Dios, estábamos en una clínica de monjas, solicitamos la consejería de una de las monjitas y ella me dice como, si Dios los puso acá es por algo. ¿Qué pasa? Hemos visto niños que sí, duran mucho tiempo conectados en unas máquinas y eso, y Dios dice como, hasta aquí, para de sufrir, y se los lleva, mamá. Pero también hemos visto niños que salen, y que salen muy bien. Si Dios los puso acá fue por algo. Tomó la decisión de que ese día necesito que me hagan la cesárea. Tan pronto sale mi mamá a decir que yo acepté la cesárea, la jefe en ese momento de piso le dijo, tengo la habitación para ella sola cuando salga de la cesárea. O sea, como que todo se estaba abriendo para que yo me hiciera en ese momento la cesárea. Llegamos, a mí me meten a la sala de quirófano, me empiezan a presentar a las instrumentales, a la anestesióloga, me empiezan a aplicar el isodine. Entra una mamita con 35 semanas, parto expulsivo, con el último ventilador que hacía falta porque el chiquitín lo necesita. Entra la ginecóloga que me iba a atender y me dice, mamá, es que ya no tenemos ventilador para Justin y no nos podemos arriesgar a sacarlo así como así. Tenemos que esperar 72 horas. Entonces yo le decía, pues entonces ¿para qué me ponían a escoger? Sí, claro. Tienes sueño. Y me dicen, ok, entonces tenemos que esperar, la vamos a tener monitoreada, no sé qué. Y empieza el calvario que te decía. Pasaba a cualquier persona. Lo único que hacían era tocarme las piernas. Mamita, no se le olvide que su bebé tiene la probabilidad de un 0.000.1 de sobrevivir. Y salían. Y llegaba la otra. Entonces llegaba cualquier jefe, cualquier auxiliar, cualquier persona, y médico, cualquiera que, pues, obviamente por la sala de maternidad en observación pasan muchos profesionales de la salud. Todos pasaban y sabían cuál era la camilla en la que tenían que ir a atormentarme. Porque todos me decían lo mismo. Y después de mucho tiempo uno empieza a entender que efectivamente, pues digamos, ellos siendo profesionales de la salud deben tenerte con los pies sobre la tierra. Sí, claro. Que no es lo que uno quisiera, obviamente no es lo que uno quisiera, pero es lo que ellos tienen que hacer. Sí, claro. Entonces llega más o menos como a las 8 de la mañana del día siguiente y me dice la ginecóloga, mamá, tenemos un ventilador. Tenemos en este momento una mamita que está teniendo un bebito de 40 más 2 semanas. Si ese bebé no necesita el ventilador, tenemos el ventilador para tu hijo. Tipo 9 de la mañana me meten a cesárea. Efectivamente no lo necesito, gracias a Dios, el otro chiquitín. Y empieza la cesárea en donde, como te decía, era un ginecobstetra, un practicante y como 8 o 9 neonatólogos. Entonces, pues nuevamente se presentan, me acuestan por el riesgo que había de Justin. Era el miedo, era en que todos supieran qué maniobras iban a tener en el momento en el que Justin saliera. Porque ellos pensaban en un paro cardiorrespiratorio, tenemos que hacer esto. Un no sé qué, tenemos que hacer esto. Y muchas actividades que podía presentar el chiquitín. Entonces, para todo estaban muy preparados y estaban muchas en compañía de él como tal. Pasa que pues intentan abrir la cesárea como la normal, que es como solamente la zona pélvica. Y se dan cuenta que digamos como que ellos hacen la presión en el borde de la esta para que el bebé brote del útero y solamente lo que es, digamos que su membrana y el envueltico en su membrana lo puedan sacar. Cuando hacen eso se dan cuenta que el bebé no brota porque está muy adherido en la parte trasera de mi útero. Entonces, no habiendo ya más tiempo, practicante de un lado, ginecobstetra del otro lado, rascan. Entonces yo tengo una cesárea como si fuera una abdominoplastia. De lado a lado. Sacan, al espicharlo, ya lo que se brota es mi útero completo, en donde lo que hace el ginecobstetra es con mucha delicadeza y con mucho cuidado a no romper la membrana del chiquitín e intentarlo despegar de mi útero para entregárselo a los neonatólogos. Se lo entregan a ellos y él empieza, digamos que de pronto de una manera más confiada, a hablar con los neonatólogos en como de, bueno, y entonces me hubieran dicho que ustedes iban a hacer tantos, no sé qué, si se cuenta, y de un momento a otro rompen la membrana del chiquitín, yo escucho que él llora por sí solo y digamos que de pronto la adrenalina que yo tenía como que la relaja. Y el practicante le dice al doctor, doctor, ¿no está sangrando mucho? Y el doctor voltea a mirarme y empieza a gritar, código rojo. Me abren a mí las manos y me empiezan a chuzar por todo lado para evitar el desangrado y empiezan a intentar coagularme la sangre. En ese momento pues sacan al chiquitín porque pues ya empieza obviamente unas maniobras diferentes conmigo que no necesitaron hacer con el niño. Salen con el chiquitín en la incubadora, las jefes, los 9 neonatólogos, mejor dicho, preguntándome cómo se llamaba. Pues dentro de tanto medicamento, yo ya estaba entre tonta y boba. Y la jefe de enfermeras de ese momento fue la jefe la que le dijo, nosotras sabemos el nombre porque lo escogimos entre todas, él se llama Justin, y vamos, y arrancar con él. Normalmente en la Palermo
digamos que esta es la sala de partos de nosotras y hay un pasillito que lo saca al otro lado del pasillo para salir a lo que es la UCI neonatóloga. Ellos, porque la jefe de enfermeras de esa noche ya conocía, pues digamos que mi caso, el caso de que yo tenía un bebé más grande, de que mi mamá estaba afuera, ellos no salieron por ese lado del pasillo, sino ellos salieron por donde está el familiar de nosotros y dieron toda la vuelta con mi mamá en compañía de Justin para que mi mamá pudiera verlo en la incubadora. ¿Qué pasa? Pues que se llevan a mi mamá y sale el médico a decirle como, bueno, su hija estaba pues grave, tuvo un código rojo, pero pues no había familiar porque mi mamá se ve con el bebé. Terminan de hacerme a mí pues digamos el coserme todo, no sé qué, el trancar el sangrado y eso, y me dicen, tú tienes que quedarte en observación, debemos esperar, no sé qué. Me pasan nuevamente pues para mi habitación, con una pierna todavía dormida, en donde pues ya ahí veo a mis papás nuevamente, en donde mi mamá me dice que lo vio moverse, que lo vio muy fuerte, que sí era muy chiquitito, pero que lo veía muy fuerte. Yo, ok. Al día siguiente me dicen como, bueno, no te puedes levantar sino hasta que venga la enfermera a ayudarte. Y yo miraba el reloj y yo decía, se va a pasar el tiempo y no voy a alcanzar a arreglarme para llegar a la incubadora en donde está mi hijo, porque teníamos tiempos exactos para poderlos visitar. Entonces, como pude, y haciendo maromas, me levanto de la cama con una cesárea, sintiendo los pies totalmente inflamados, o sea, de verdad que, y todo por la fuerza de querer ir a ver a Justin. Estaban en cambio de turno y llegan la auxiliar y me dice, ¿y a ti quién te ayuda a levantar? Y yo, nadie. Tú no te puedes mover, no sé qué. Y yo, no, pues es que me levanté para bañarme, no sé qué. No, tienes que esperar a que nosotros terminemos de entregar turno y ya vengo a bañarte. Y yo, bueno, sí. Ellos terminaron de cerrar la puerta y yo ya estaba pasando mi sola para la ducha. Estás desesperada para ir a verlo. Al rato escucho la puerta y yo, ay, Dios mío, me van a regañar. No, gracias a Dios, era mi mamá. Entonces cuando mi mamá entró, yo le dije, mami, ayúdeme. Ella entró al baño y pues sí se veía el charquero de sangre. Y mi mamá, ¿y usted por qué se metió a bañar? Y yo, ay, mamá, mi mamá que me está regañando, y suena la puerta de que está entrando la auxiliar. Te dije que me tenías que esperar. Cuando se asomó y vio a mi familia, me dijo, ah, ¿tú la ayudaste a pasar? Y mi mamá no, y yo, sí. Mami. Sí, y mi mamá se quedó mirándome y le dijo, tranquila, yo la terminé de arreglar. Y dice, ya, bueno, se fue. Yo me vestí, mi mamá, ¿y usted le dijeron que tenía que esperar? Y yo, ay, mami, es que no hay que mire ya la hora, se va a hacer tarde. Ve la enfermera que yo ya estoy saliendo para la UCI y me dice, tiene que esperar porque se les da mareo muy rápido porque ustedes no se deben levantar todavía. Yo le traigo la silla de ruedas. Yo no, dándomelas de fuerte. No, yo no necesito eso. Y empecé a caminar. No, como a las 3 habitaciones después yo ya me sentía ahogada, fatigada y de todo. Y yo le decía a mi mamá, no, yo puedo. Me tocó esperar. Ya ir a ver a Justin como sea. Como a la mitad del pasillo me tocó esperar a que sí llegara la silla de ruedas porque no podía más. Llegamos a la esta y obviamente tú llegas y entonces es encontrar un panorama totalmente diferente al que ya habías vivido con uno de tus hijos, ¿no? Porque pues con mi hijo mayor me lo entregaron de inmediato, yo lo pude poner a lactar sin ningún problema, no sé qué. Llegar a encontrar digamos que normalmente lo conocen como las peceras, pero pues en una incubadora, una cosita de nada, totalmente naranja, en que yo intentara abrir las puertas y me dijeron, no, usted no lo puede tocar. Y yo, ¿por qué no lo puedo tocar? No, lo que pasa es que ese niño está muy chiquitico, tú lo tuviste muchísimo tiempo antes, él no tiene piel, lo que tú ves ahí es la carne viva. Entonces cualquier presión, cualquier movimiento mal que cualquier persona pueda generarle a él, puede generar laceraciones, porque es la carne viva. Si te das cuenta, entonces me mostraba, entonces la jefe en ese momento me mostraba, las manitos de él eran así, todo el tiempo las tenía así, y me decía, lo que pasa es que, y los deditos eran naranjas, me decía, lo que pasa es que él todavía ni siquiera ha separado la división de sus deditos. Está tan chiquitico que ni siquiera los deditos ha separado. Por eso nunca los separas de tenerlos así, mamá. Y yo como que, ok. Después de eso, o sea, pues es en donde me informan que a él no le cambia el pañal a nadie más, sino solamente se lo cambia el jefe, el neonatólogo. Porque pues es el único que está, digamos que aprobado para la manipulación de los niños tan chiquititos. ¿Qué pasa? Que el señor siempre ha sido terrible y entonces desde el día siguiente en el que lo pusieron en la incubadora le tuvieron que empezar a amarrar las manos porque el inquieto se jalaba los tubos. Llegar y la impresión de ver una cosita muy chiquitita con muchos tubos, súper chuzado, y entonces empieza como el proceso de que empiezas a conocer, pues digamos que la dinámica de una UCI neonatal. Entonces estás ahí sentado y pues normalmente y todas dicen que las primeras veces las mamitas cuando es la primera visita, digamos que el shock de ver a su bebé, digamos como el haber salido hasta ahorita de una cesárea, eso, en la UCI se siente mucho calor
por las mismas incubadoras. Entonces dicen que todas las mamitas empiezan a sentir mal, que hasta el punto en el que algunas se han desmayado dentro de la misma UCI. Entonces están muy pendientes las auxiliares y demás dentro de ese tiempo. Entonces obviamente pues sí me empecé a sentir mal, y una de las auxiliares como que va y le dice al doctor, como la mamita de la unidad 38, porque en ese momento era la 38, de la 38 ellas acabaron de llegar, no sé qué. Entonces el doctor dice, sí, ya pasó a hacer el reporte. Pasa entonces por incubadora en ese momento el neonatólogo a dar como el reporte de cómo había pasado la noche y todo eso, en donde pues obviamente encuentra a una Nicole llorando como una Magdalena, sentada, pues mejor dicho. Entonces me dice, ¿por qué llora? Yo le decía, pues porque no es fácil acabar de tener a tu bebé, llegar a verlo, pues ni siquiera poder tocarlo, no es fácil verlo con tantos tubos, con tantas cosas. ¿Pues ya te habían dicho que tenía? No, en ese momento nada. No es fácil, y pues más porque yo me enteré hace 3 semanas de que estaba en embarazo. O sea, es algo que me hizo cambiar, digamos, de un momento para otro. Entonces él me dice, en ese momento lo odié, pero ahorita lo amo. Me dice, mamá, agradezca, porque yo sí soy de los doctores, que si necesitan decirle que su bebé no va a aguantar, se lo digo. Yo le estoy diciendo, su bebé está estable y pasó una noche estable. Entonces, eso es lo que usted la debe tener como contenta. Entonces, dentro de todas las emociones también está como la rabia de ese primer reporte, en donde yo decía, ¿cómo así? O sea, porque las cosas digamos que los profesionales de la salud tienen que ser tan duros, como tan duros, sí. Entonces, bueno, terminó de hacer como su reporte, no sé qué, a mí me sacaron de lo mismo mal que estaba, no sé qué, y en la segunda visita, porque pues eso los parten normalmente en dos horarios, en la mañana y en la tarde, le dan 1 hora a uno de un descanso para que uno medio pueda ir a extraerse leche y comer algo. Entonces salgo yo, me traigo leche, estoy dentro de la habitación, digamos que medio descansando en su momento, no sé qué, y vuelvo otra vez en la tarde. Ya en la tarde un poco más fuerte, un poco más como que centrada en lo que iba a ver, porque pues era el primer impacto también. Entonces llegar, el hablarle, porque me decían que tenía que hablarle mucho para estimularlo, para esto, pero que no lo podía destapar por completo. Entonces es como muchas restricciones para poder estar con tu bebé. Empieza a pasar el tiempo, no sé qué, y pues todo el mundo me decía como, es que es un niño muy pequeño, y los niños tan pequeños no salen de la UCI, mamá. ¿Quién te decía eso? Todos los doctores. Todos los doctores. Todos. Es decir, no le daban posibilidades de vida a Justin. No. Primero, por ser muy chiquitico. Segundo, porque sabían que tenía alguna anomalía, alguna malformación, alguna de esas, pero no sabían específicamente cómo era el nombre, cuál era, o sea, a qué era lo que se enfrentaban. Entonces, no, es imposible, un niño tan chiquitico no sale de la UCI. Un niño tan chiquitico no aguanta un sangrado. 6 días después de haber nacido, empieza el primer sangrado. Y lo más chistoso es que, y en este momento por eso te digo que lo amo, porque definitivamente es un profesional en toda la palabra, se nota que ama su vocación. Él estaba parado dándome el reporte y solamente destapa los pies del bebé. Y se queda mirando el monitor, mira nuevamente al bebé, se queda mirándome, y por encima mío, yo estaba sentada por encima mío, acá en este lado de acá, quedaba como el monitor del ventilador que él tenía para el tubo, y empieza a manipularlo. Se para y su rostro cambiado totalmente, me dice, mamá, su bebé sangró. Entonces yo estoy viendo un niño naranjita moviéndose como loco, volteo a mirar el monitor y empiezo a ver cómo su saturación y su frecuencia cardíaca de 100 empieza a bajar abismalmente, 70, 60, entonces, y volteo a volverlo a ver y es blanco como la pared, no se mueve. Me dice, ¿su bebé sangró? Pues claro, en ese momento mi corazón se puso a 1000, me puse a llorar y yo le dije, no, y me dijo, mamá, le estoy diciendo que su bebé sangró. Voltea y empecé a gritar, sangre para la 38, sangre para la 38, y empiezan a chuzarlo para transfundirlo. Me dice, ya pido los exámenes para ver en dónde fue que sangró, pasó a hacer el reporte del resto de los bebés. Entonces tú quedas ya con el shock de que estás viendo a tu hijo. A mí en ese momento me sacaron de lo mal que me empecé a sentir y demás. Y cuando entro, nuevamente más canalizado, normalmente lo canalizaban por el ombliguito, que es como la vena más grande que tienen en ese momento los bebés. Él, de lo mismo inquieto, ya se había quitado una vez la canalización del ombligo. Él tiene una cicatriz en esto de acá, porque precisamente esas eran las laceraciones que me decían que podían generarse. Al despegársela, como a los 2 días de empezar con eso, llego yo y le veo una mancha así grandísima, como de cuando tienes una quemadura ya de un grado muy alto, que es como la carne así que está como hirviendo, así se le veía ahí. Y yo, bueno, ¿qué le pasó a mi hijo? No sé qué, empecé a formar problema por eso, y fue cuando me dijeron, no, lo que pasa es que él se jaló la canalización y con lo que lo teníamos pegado lo alcanzó a lacerar. Entonces, ya verlo, nuevamente canalizado en un brazo,
canalizado en el ombligo y por el brazo ver un tubo lleno de sangre y conectado a otras máquinas porque lo estaban transfundiendo. Entonces yo decía como que bueno, ¿a qué nos estamos enfrentando? O sea, un problema más. Y pasa el reporte nuevamente el doctor y me dice, si un bebé no, o sea, si yo siempre te dije que este bebé no aguantaba un sangrado, no aguanta 2, mamá. Y en el segundo se nos queda. Y yo, no, pero mi hijo no va a volver a sangrar, no sé qué. 3 días después empieza a haber sangre por el tubo. Entonces empiezan a sangrar sus pulmones. Y él me decía, de esta no la sacamos. Lo más chistoso es que el niño empieza a hacer el sangrado por el tubo en la hora que te decía que a nosotros nos daban para sacarnos leche y para alimentarnos. Entonces yo salgo de mi visita dejando un niño totalmente bien, moviéndose, mejor dicho. Salgo a almorzar y en ese tiempito pues yo siempre comíamos algo muy rápido con mi mamá. Mi hijo me llevaba el almuerzo, mi hijo mayor en el carro con mi papá me llevaba en el almuerzo, yo compartía esa horita con él y entraba al hospital y esperaba un rato para que pudiera entrar a la UCI. Y yo me siento en la puerta de la clínica y sale el doctor, pasa de él también de almorzar, llega hasta la puerta, voltea a mirarme, se da cuenta que estoy sola, se devuelve y me dice, ¿tú ya entraste a ver al niño? Y yo le dije, no señor. Y me dice, se va a ir, y como que da 3 pasos, 4 pasos y se arrepiente y se devuelve. Me dice, lo que pasa es que el bebé volvió a sangrar. Yo, ¿cómo así? Me dijo, y esta vez fue por el tubo, entonces sí necesito que subas. Yo dije, me va a decir que no voy a encontrar bebé. Entonces él entró y yo entré detrás de él, atacaba llorando. Me puse la bata y eso, y cuando iba entrando él me dijo como, bueno, necesitamos que hablemos, no sé qué, entra y lo ves para que estés más tranquila y sales. Yo entro, lo veo nuevamente transfundiéndole sangre, ya moviéndose y de todo, pero el tubo sí tiene, pues digamos que los rastros de la sangre que estuvo expulsando y todo eso. Salgo y él me dice, ¿qué pasa, mamá? En su momento, digamos que los reportes son crueles, son muy a ponerte los pies sobre la tierra y demás. Entonces me llama el doctor y me dice, ¿qué pasa contigo? Cada vez que yo te digo algo, o sea, es como si yo te estuviera diciendo lo peor del mundo, no sé qué. Entonces yo le dije, bueno, mira, yo tengo estos diagnósticos, yo tengo depresión, yo tengo ansiedad, no sé qué. Él me dice, ok, eso a mí nunca me lo dijeron. Y yo tengo claro que una mamita con ansiedad y con depresión, yo le puedo decir es que su hijo se le partió una uña y tú vas a creer que es que ya le tocó quitarle el dedo. Porque eso es lo que pasa en las mujeres, o digamos en caso de cualquier persona que tiene ansiedad. Digamos que como que todo lo duplican. Exacto. Entonces él me decía, y es bueno saber eso, porque pues eso también me da, digamos, que las bases a mí para todos los tipos de reportes que yo te tengo que dar a ti, en que yo tengo que saber cómo decírtelo. Porque ¿qué pasa? Yo estoy sacando un niño fuerte, pero yo también necesito tener una mamá fuerte. Entonces es en donde empieza esa complicidad del doctor conmigo, digamos, a saber cómo llevar tanto al bebé, porque pues, es su profesión, es su vocación, pero también saber cómo manejar las cosas conmigo frente a lo que pueda pasar con mi bebé. Sí. Entonces él me dice, bueno, mamá, ¿qué pasa? Que pues cuando esto pasa, nosotros tenemos que reportarlo. Entonces yo tengo que reportar obviamente a una mamá depresiva, ansiosa, obviamente teniendo pues un bebé tan complicado en la UCI. Entonces empieza el acompañamiento de la Secretaría de Salud y del Bienestar Familiar. Durante todo ese tiempo, pues digamos que yo estaba mucho tiempo compartiendo obviamente con mi hijo Justin, porque pues siempre me habían dicho, o sea, las probabilidades son 0. Entonces los días que yo lo hubiese tenido ahí, los días en los que yo lo iba a acompañar de principio a fin. Y entonces empieza el problema en el que ya había sangrado por el tubo, se dan cuenta de que empiezan a hacer exámenes para saber de dónde fue que sangró, se dieron cuenta que había sido en los pulmones y que tenía una hipertensión pulmonar. ¿Qué es eso, doctor? ¿Qué pasa? No sé qué. Lo que pasa es que todos tenemos un huequito al nacer, que es el ductus, en el corazón. Ese normalmente a todos se nos cierra a los 3 días de haber nacido. Tu hijo lleva 6 días de haber nacido y no se le ha cerrado. Eso afecta los pulmones porque los sobreesfuerza. Al sobreesforzarlos, digamos que en un bebé tan chiquitico, lo que para nosotros es normal y natural, que es respirar, o digamos que el movimiento del cerebro en hacerte mandar la orden para las manos, para todo lado, es para nosotros normal, para ellos es un sobreesfuerzo. Entonces llega el punto en donde de tanto sobreesfuerzo explota, y entonces eso es lo que generan los sangrados. El chiquitín tiene una hipertensión pulmonar porque está sobreesforzándose porque el corazón no se cerró. Vamos a hacerlo con medicamentos. ¿Qué medicamento es? Es un ibuprofeno. El ibuprofeno se lo empiezan a dar, se lo pueden dar solamente durante 3 días, o sea, en 3 dosis. Las 3 dosis se las dan a mi hijo y no cierra. ¿Cuál es el otro método? Por cirugía de corazón. Un niño con 12 días de haber nacido, de 5 meses de gestación, meterlo a una cirugía de corazón es como, no va a salir de ahí.
Entonces empieza el proceso de todas las órdenes y todas las autorizaciones que tiene que generar la EPS para que este chiquitín pueda entrar a una cirugía de corazón. Dentro de eso me dicen, bueno, la doctora quiere hablar contigo, no sé qué, me pasan a mí una carta en donde pues yo autorizo que sí le realicen la cirugía. Y por cosas de la vida me dio a mí por mirar el nombre de la doctora y la cédula. Entonces, Aminta Capazo, no voy a olvidarme ese nombre nunca, Aminta Capazo, y el número de cédula se notaba que era un número de cédula de una mujer mayor. Yo decía, Dios mío, me da miedo, que tal sea una señora muy viejita, y que no, y que por ahí, mejor dicho, mi hijo en las manos de ella. Entonces, era el miedo. El día de la cirugía es el primer día y las únicas fotos que yo tengo de mi hijo con todos los tubos alzados, porque pues ellos también sabían que el chiquitín no iba a salir de la cirugía, entonces me lo dejan alzar con todo y tubos. Cuando me lo pasan, la cabeza de él queda acá y los pies de él quedan acá, Chiquitín. lleno de tubos. Entonces yo lo que tenía que hacer con la otra mano, en vez de tenerlo a él, era tenerle los tubos para que ninguno se moviera, para que ninguno generara ningún daño interno. Así me dejaron tenerlo todo el día. A mí ni siquiera me dejaron tener el descanso que yo te decía de 1 hora. Yo ese descanso no lo tuve, porque ellos querían que yo lo tuviera alzado, porque creían que era la última vez. Sí. Ya la doctora les dijo, listo, ya va a entrar a cirugía, bájenmelo ya, y me lo retiran, lo meten en la incubadora y me dicen, vaya y coma algo, mientras la doctora nos autoriza, nosotros la llamamos para que usted venga. Yo, ok, al frente de la Palermo hay un tostado. Yo fui, me embutí un sándwich, me tomé una gaseosa y me devolví, sin que me hubiesen llamado. Y yo estaba desesperada en ese pasillo. Sale la jefe y me dice, ¿ya te llama la mamá? Y yo, no, pero yo ya estoy aquí. Me dice, bueno, mamá, ya va a subir la doctora a hablar contigo. Entonces yo, ok. Entonces, hazte por el otro lado, por donde entrábamos las maternas. Entonces allá yo me fui, me puse mi bata, mi gorro, todo. Y yo espere, y yo me senté allá, espere. Vi que nadie salía, me quité la bata, me quité el gorro y no sé qué, y dejé la puerta abierta de la separación, como de donde vienen las mamitas y los doctores, a donde estábamos nosotros. Y yo estaba con mi mami, y estábamos las dos así hablando, no sé qué. Se asoma una señora, voltea a mirar, no sé qué, y se devuelve. Pero yo no la vi de tanta edad, o sea, de verdad, no. Se devuelve, no sé qué, yo me volví a poner mi gorro, no sé qué, y me volví a asomar a ver si la veía. Y ya venía la doctora con el doctor. Ella es la mamá. Y se queda mirando. ¿Tú eres la mamá? Y yo, sí, señora. Y me dice, mucho gusto, Aminta Capazo. Yo la volteo a mirar y desde ese momento yo se lo dije a mis papás. Para mí fue como una imagen, algo así de lo que tú normalmente te ponen, digamos, en lo religioso a la Virgen. Una mujer de la tez blanca, con una piel perfecta, porque ni una sola arruga tenía, el pelo hasta acá mono, y los ojos súper claros. Y se queda mirando, yo soy Aminta Capazo, soy la doctora que va a operar a su hijo, no sé qué. Las complicaciones, pues digamos que como todas las que pueden haber en esta cirugía, realmente se demora como unos 25 minutos. En lo que yo más me voy a demorar es pues en esperar en que el chiquitín se acomode y se aclimate a sacarlo de una incubadora, a ponerlo en una sala de cirugía, en que los instrumentos estén adecuados, no sé qué, bla, bla, bla. Eso es lo que se me hace demora, mamá. Porque yo en la cirugía no me voy a demorar nada, no sé qué. Yo he operado a muchos niños, nunca he operado uno tan chiquitico, pero pues vamos a hacer lo posible, no sé qué. Entonces yo ya voy a bajar, me voy a alistar y ya lo voy a mandar a bajar. Entonces para que esté pendiente en la otra puerta para que salga. Yo, listo, doctora, muchas gracias, no sé qué. Me volví a cambiar y salí. Y en ese momento entonces empieza una crisis de ansiedad. Entonces yo le decía a mi mamá, quiero salir corriendo por todo el pasillo y gritando porque tengo miedo, no sé qué. Pero ya tenía como la tranquilidad de que no era esa viejita que yo esperaba ya súper... No. Y una mujer imponente, grandísima. Yo decía, me siento más tranquila. Sale, pues se escucha que ya está saliendo una incubadora, abren la puerta de vidrio y veo salir todas las jefes. Estaban en cambio de turno y hasta entonces estaban las jefes de la mañana y de la tarde. Todas las jefes de enfermería, todas las enfermeras. La mamá Diana, que era en ese momento la terapeuta respiratoria del chiquitín, la fisio, que es la mamá Diana, la fono, veo salir a todas en hilerita, con Justin y con todos los monitores y con todo. Y corriendo a parar el ascensor porque tenían que estar desocupado para montar a Justin un piso. Pero todas. Entonces yo le decía a mi mamá, y en eso tenemos un video en donde se ven todas corriendo. Y lo montan al ascensor. Lo subimos. Lo montan al ascensor y nos bajan. Llegamos ahí y es ver, digamos que a muchas personas que son los acompañantes de muchos de los que están en ese momento en cirugía y ver entrar una cosita y nada.
Entonces a él le abren la puerta y me dice, mamá, entra hasta allí, se despide el niño y sale. Entonces yo entré, me despedí del chiquitín, yo le dije, tranquilo, tú entras con Dios, yo sé que vas a salir bien, no sé qué. Salgo y todas las jefes, todas las enfermeras, todas quedan dentro de la puerta esa de aluminio, como de gris, Sí. todas adentro, y ya me sacan a mí con los familiares. Igual te va a mirar y todos los que estaban acompañando a las otras personas que estaban en cirugía estaban llorando. Y le preguntaban a mi mamá, ¿y por qué tan chiquitico? Y entrar a cirugía, eso debe ser muy duro. Claro, se cierran las puertas de que yo me despido de él y yo me ataco a llorar. Entonces mi mamá me decía, confía en Dios, todo va a estar bien, no sé qué. Y yo, bueno, empezaron a salir una por una de las jefes y de las enfermeras con los ojos así. Sí. Y nos vemos arriba, pero nunca no me miraban a la cara ni nada, sino como que pasaban por el lado y nos vemos arriba y subían. A la única que no vi por ahí fue a la mamá Diana, que era la que me ponía a mí como también, como los pies en la tierra, pero yo sé que ama y amaba a mi hijo en ese momento. Yo a ella no la vi salir, ella salió por el otro lado, porque no fui capaz de verme. Ella sale por el otro lado, todas las jefes y eso suben, ya, yo empiezo a contar. Desde ese momento empieza al matarme mi cabeza, ella me dijo 25 minutos de la cirugía, y empieza a correr el tiempo, 1 hora, hora y media. Y en ese tiempo nos damos cuenta que sale una de las auxiliares y se para en la mitad de la sala y dice, familiar de no sé quiéncito. Entonces se levanta el familiar y le dice, su paciente salió bien, estamos esperando para pasarlo a habitación. Entonces ya pues digamos que daban el parte de tranquilidad. Yo le decía a mi mamá, o sea, quiere decir que a mí me tiene que llamar ella para decirme, su hijo salió bien, ya lo van a llamar para que lo pasen para la UCI. Tiempito después de haberle dicho eso a mi mamá, la veo cruzar a ella, no hasta la mitad de donde normalmente salía, sino hacia más allá. Y escucho, familiar de Justin Martínez. Y yo me levanté feliz a voltearla a mirar a ella. Y ella se queda mirando y me dice, no, yo no te llamé, te llaman allá. Y volteo a mirar yo, en la puerta del quirófano, por donde salían de donde salía ella a dar el informe, veo a la doctora, con una cara así como muy, muy seria y de todo. Entonces yo le decía a mi mamá, en ese momento yo sentí que a mí todo se me fue a piso. Pero yo decía, necesito saberlo, necesito escucharlo. Yo salí corriendo a mirarla a ella. Y ella se quedó mirándome con una cara muy seria y de un momento a otro como que esbozó una sonrisa y me dice, la cirugía fue un éxito. Estamos esperando porque ya llamamos a la UCI para que bajen por el niño, pero no han bajado por él. Y empezó a sonar un monitor allá y como los piticos de todo lo que normalmente yo ya estaba acostumbrada arriba en UCI. Y viene el anestesiólogo y le dice, no vamos a esperar, lo queremos subir nosotros. Venían instrumentadores, anestesiólogo y la doctora subiendo al chiquitín, porque era el niño más chiquitico que habían operado y que había aguantado. Una cirugía de corazón, un cierre de ductos, 2 sangrados. Habiendo nacido tan chiquitico, entonces nos decían como queremos subirlo nosotros. Sacan al niño, no sé qué, y todos esos familiares que ya habían llorado viéndolo entrar, empiezan a llorar porque ya saben que cuando nosotros nos empezamos a gritar y a abrazarnos, era que estaba bien. Alegría. Entonces subimos con el niño y ellos timbran, abren esa misma puerta de vidrio y la jefe le grita al doctor, doctor, llegó Justin. Y yo veo esa cara como de asombro de todos y se levantan todos y es un calle de honor para que ingrese el bebé. Y me dicen, usted no puede entrar. Y yo, me hacen entrar por el otro lado y el doctor me dice, están preparándolo, tenemos que esperar a que pues quiten las vendas y de todo, porque a él lo llevaban como en un vueltico, en muchas sábanas, en muchas vendas. Cuando ya luego me permiten entrar a verlo, pues claro, él tiene un tubo a tórax en donde están drenando la sangre que tenía, tubo nuevamente oral para poder respirar y muy somnoliento. ¿Qué pasaba? Que por más de que a él le dieran el sedante, nunca se quedaba quieto. Por más de que fueran cantidades locas de sedante, para que él estuviera calmado y no se quitara ninguno de los tubos y eso, él no se quedaba quieto. Entonces, ya cuando yo lo veo así, el doctor me dice la doctora Minta, que él es el gran Justin. Y cada vez que entraban a una cirugía de corazón, el doctor les decía, pero mire, si Justin salía de esa cirugía, ¿por qué no va a salir su bebé? Entonces siempre fue el referente. Una referente. A partir de ese momento, él dejó de ser la 38. Tú te parabas en la puerta, digamos, de la UCI y era, ¿quién tiene la hoja de la 26? ¿Quién tiene la hoja de la 12? Y cuando necesitaban la hoja de los signos de mi hijo, era, ¿quién tiene la hoja de Justin? Porque dejó de ser el 38, era Justin. Ese niño se enamoró también de su doctor.
Entonces empezó a provocar después de la cirugía en que veía que no le estaban poniendo cuidado y él mismo le gritaba al doctor, porque empezaba a desaturarse. Él dejaba de respirarle, pero miraba para todo lado. Y ya cuando escuchaba la voz del doctor que le decía Justin, entonces ahí sí, otra vez en 100 y toteaba de la risa. Y entonces él me decía, lo que pasa es que yo no entiendo si es por caprichoso o por qué es, pero empezamos a presentar muchas apneas del sueño. Entonces había muchos momentos en los que él dejaba de respirar. Y él me decía, no sabemos si es por consentido o por qué es, entonces necesitamos hacerle exámenes. Empezaron a hacerle exámenes y se dieron cuenta que tenía una sepsis, que es una infección general. ¿Qué pasa? Que un bebé con una sepsis no sale. Y eso sí es que es más que seguro, y yo después de eso, yo empecé a buscar todo eso, y un bebé con una sepsis jamás sale de una UCI. Y ya había tenido la historia de una chiquitina dentro de esa misma UCI que tuvo una sepsis y no salió. Entonces, en ese momento, pues obviamente yo no lo entendía. Pero pues gracias a Dios, mi chiquitín salió de una sepsis también en UCI. Y ya en ese momento empieza él a medirle su cabeza. Se da cuenta que su cabecita no crece. Me dice, yo sé que él es un niño fuerte. Yo sé que si yo a él mejor dicho, le pongo una vara alta, él va a llegar a esa vara alta. Pero yo no me puedo negar que él viene con una condición. Que él viene con unas ecografías que algo está mal. ¿Qué le pasa? No sabemos. Pero yo acá no tengo un neuropediatra, necesitamos trasladarlo para algún lugar en donde haya un neuropediatra. Listo, un neuropediatra en donde hay, empezamos la remisión, peleamos casi por 2 semanas para que me lo remitieran. Después de 2 semanas y unos días me lo aceptan en el OMI, en la Misericordia. En ese momento el doctor a mí me pintó que iba, mejor dicho, que yo estaba en playa media y me iban a llevar para playa alta, y mejor dicho, que eso era lo mejor, que eran... Llegamos y el golpe y el cambio fue total. ¿Por qué? Porque nosotros pues después de esa cirugía lograron sacar el tubo de tórax y sacar el tubo de ventilación. Ella estaba con canulita normal. A él con la terapeuta fonoaudióloga ya estábamos intentando que él succionara mi seno. Y muchas, digamos, avances que pues no esperábamos hacer como tan rápido. Llegamos al OMI y yo intenté, pues yo al día que llegamos como en la nochecita, al día siguiente, yo llegué a hacer mi rutina como la hacía en la Palermo. Entonces yo llegué a visitarlo, me lavé mis manos, me cambié, no sé qué, me puse mi gorro y entré a sacarlo de la incubadora para cangurearlo y a intentar ponerle el seno. Cuando llega una jefe, con un poquitico de empatía, nada. ¿Y usted quién autorizó a sacarlo de la incubadora? ¿Y usted quién le dijo que lo podía cangurear? No, y hágame el favor, no lo ponga al seno porque él no está autorizado para eso. A él hay que pasarle una sonda orogástrica para poderlo alimentar, y yo, pero es que como, no, nadie lo ha autorizado a usted a hacer eso. Yo, pero ¿por qué una sonda si él venía intentando hacer succión? No, pero es que no, acá no es autorizado. Me lo sacan del lugar en donde pues, normalmente la faja en la que nosotros cangureamos, y lo vuelven a poner en la incubadora. Y le dice a la auxiliar, pásele una sonda porque él tiene que pasarle una sonda. Entonces yo, pero ¿por qué le van a poner sondas si el chiquitín está intentando succionar? Que no, porque sí, no sé qué. Entonces ya cuando yo le iba a cangurear, no mamá, es que usted me entiende, acá las cosas son diferentes, acá nosotros lo que necesitamos es engordarlo a él para meterlo en una resonancia. Entonces la leche que se le va a dar acá no es la misma que le estaban dando allá, acá lo que le van a dar es otra leche para engordarlo. Es una de 24K, no sé qué, efectivamente, bien se puede ver, era una bolita de amor. Porque me lo alimentaban muchísimo con una leche que le generaba el aumento de peso mucho más rápido para poderlo meter a la máquina de resonancia. ¿Qué te digo? 4 o 5 días ya lo tenían extremadamente gordo, lo meten a la resonancia y cuando sale, que ni 2 días, pasa el neuropediatra. Me dice, bueno mamá, ya le hicieron la resonancia a su bebé, no sé qué. Entonces yo le digo, mira, lo que pasa es que yo en el hospital en el que estaba, todos los días veía su terapia respiratoria, todos los días veía su terapia de fonoaudiología, todos los días veía su terapia física, su terapia ocupacional, no sé qué. Ah, no mamá, y no las va a ver. Entonces yo, ¿cómo así? Llega y me dice, sí, mire, es que su bebé, él no se va a mover, él no va a hablar, él no va a caminar, él no va a hacer absolutamente nada. La malformación que él tiene es una holoprosencefalia semilobar que mejor ni la busque. Porque si usted la busca, se va, mejor dicho, a alertar demasiado, porque si usted le puede ver, su hijo tiene los ojos más separados de lo que normalmente debería tenerlos. Entonces yo volteé a mirar al niño y yo,
Y lo volví a mirar a él y yo le decía a mi familia, yo en ese momento en mi cabeza decía, más separados los tiene este doctor que mi hijo. Pues claro, que le digan a uno eso del hijo. Sí, entonces yo le decía, pero yo no lo noto. Y él me decía, su bebé no escucha, su bebé no sé qué. Y yo, ok, entonces me dice, entonces pues no va a recibir terapia, pues ¿para qué? Porque ¿para qué? Entonces yo como, se va. Y viene el neonatólogo, ¿ya hablaste con el neuropediatra? Y yo sí, pero pues yo estoy exigiendo que vengan, porque si a él le estaban haciendo en el otro lado y el chiquitín estaba medianamente estable, ¿por qué no lo hacen acá? No, lo que pasa es que tenemos una fonoaudióloga para todo el hospital. Entonces yo, para más de 200 niños, una sola fonoaudióloga, sí, entonces yo no, pues entonces hágame una contrarremisión y me devuelve para la Palermo, porque ya yo tenía una fonoaudióloga para 38 niños, que son las unidades de UCI, de incubadoras que hay. Cuando me dice, no, es que no se puede porque este es un nivel 4 y la Palermo es un nivel 3, algo así, entonces eso no se puede hacer. Entonces yo le dije, ok, entonces yo lo que pido es una salida voluntaria, porque ¿cómo es posible que no sé qué? No, es que no lo puede hacer porque en el momento en el que un menor de edad entra en un hospital, deja de ser como propiedad de los papás y pasa a ser propiedad del bienestar familiar. Entonces yo como que, como por qué, no sé qué, yo necesito a la fonoaudióloga porque yo sé que mi hijo sí succiona, no sé qué. No, pero ella ha puesto en sus evaluaciones que el niño ni siquiera succiona. Y yo, ¿cómo me van a decir que no succiona si yo vengo de intentarlo poner al seno de la Palermo? Ni una semana. Me hace el doctor se va, nosotros discutimos tipo, digamos que 10 de la noche. El doctor se va, yo llego a las 7 de la mañana el día siguiente. 7:30, escucho abrir la puerta de vidrio de la unidad del cubículo de mi hija, en donde es la fonoaudióloga, donde la conozco por primera vez, y me dice, ¿cómo ha avanzado este niño? Ya succiona. Por inercia, desde las 10 de la noche a las 7 de la mañana mi hijo ya sabía succionar. Entonces necesito que me haga el favor y me consiga unos chupos de entretención para neonatos. Unos chupos que son extremadamente complicados para conseguir en Bogotá. Los tuvimos que pedir por encargo. 2 chupos que jamás se utilizaron porque no la volví a ver. Entonces, ya después de eso yo empecé a pelear. Bueno, a mi hijo porque no le hacen terapia no sé qué, porque mi hijo no le hacen terapia no sé qué. Mamá, es que su hijo no se va a mover. No, es que su mamá, su hijo no sé qué. Llega una especialista en el que le hace un examen de audición y un examen de visión. No, es que su hijo no ve ni escucha nada. Entonces ya me pasan a intermedios. Al momento de pasarme en intermedios, tenía como 2 días de haber pasado a intermedios, de la UCI neonatal, pero para intermedios. Llegamos a esa UCI y primero tuve problemas, digamos que como que yo ya lo tenía manipulación del niño, no sé qué, lo sacaba en la incubadora, lo metía, no sé qué. Llega el momento en el que me dicen, ya estábamos así, y le preguntan a la auxiliar de enfermería, ¿en cuánto tiene el oxígeno ese niño? Nunca dijeron nombre, nunca dijeron unidad, nunca dijeron nada. Y ella simplemente le dijo, él lo tiene en 0,75. Ya obviamente pues yo ya venía de la Palermo, en donde ya me habían entrenado como en todo el tema del oxígeno y no sé qué, y yo volví a mirar el oxígeno de mi hijo y mi hijo lo tenía como como en medio. Entonces yo dije, no es mi hijo porque pues mi hijo lo tiene mucho más alto que el 0,75, viene siendo como un cuarto. Mi hijo lo tenía en medio. Y yo, entonces no es mi hijo el que están hablando, no sé qué. Ya eran las 7 de la noche, saqué a mi hijo de la faja, lo pongo en la incubadora y salgo del cubículo, me despido de las doctoras, de la jefe y salgo. Cuando yo voy saliendo hay una ventana que es por donde nos ven las jefes que nos estamos haciendo bien el lavado de manos y eso, pero también se ve el cubículo de mi hijo. Y veo que esa misma auxiliar entra al cubículo de mi hijo. Y yo, pues lo va a limpiar, va a revisar que sí lo haya dejado bien, no sé qué. Salí. Tipo 10 de la noche. Empiezo a sentir como una cosita fea, no sé qué, pero pues nada. Día siguiente me levanto 8 de la mañana, llego al hospital, ya me estaba lavando las manos y eso. Cuando yo volteo a mirar en el cubículo de mi hijo y no estaba. Entro corriendo y lo veo en el primer cubículo, que es en donde tienen como de más visualización las doctoras, no sé qué, con un montón de máquinas y de todo. Y entro y mi hijo con un oxígeno mucho más alto y de todo. Y yo, ¿qué pasó? Cuando me dice la doctora, no, es que el chiquitín nos hizo paro cardiorrespiratorio el día de ayer, porque pues no sabemos, no sé qué. Y yo, ¿por qué el oxígeno de mi hijo está tan alto? No, es que cuando llegamos, pues nos dimos cuenta que el paro lo realizó porque hubo una falta de oxígeno. Y yo, ¿pero por qué una falta de oxígeno? Sí, pues mi hijo viene con ese mismo oxígeno todo el tiempo, no sé qué. No, es que cuando llegamos lo tenía en 0,75 yo. ¿Cómo lo va a tener en 0,75 si yo antes de irme lo dejé en medio? No, estaba en 0,75. Doctora, usted fue la que salió. Cuando yo me despedí, usted era la que estaba en turno. Sí, dígame en sus anotaciones, en sus notas, en cuánto estaba el oxígeno de mi hijo. No, sí, estaba en medio.
Y la jefe, no, pero mire, a mí faltando un cuarto para la hora en la que la mamá salió, yo le pregunté a la auxiliar y la auxiliar me dijo que en 0,75. Cuando nosotros vinimos acá porque el niño estaba haciéndole falta el oxígeno, el niño estaba en 0,75. Ok, doctora, ¿usted ordenó la baja del oxígeno? No, porque lo hubiera puesto en mis notas. Entonces, ¿quién lo hizo? Pues nos dimos cuenta que la auxiliar, por no querer aceptar un error y decirle, venga, jefe, es que me equivoqué, el niño no está en 0,75, sino está en medio litro de oxígeno, lo vio muy fácil y fue y le bajó. El bajo abrupto del oxígeno fue lo que generó que mi hijo tuviera esa literal casi lo mata, pues. Sí, de ahí pues estaban esperando que yo llegara para que firmara y que nuevamente me lo subieran a intensivos. Ahí sí negligencia total. Total. Nuevamente entonces yo vuelvo a tocar el tema de pedir la salida voluntaria. Me dicen, no, es que no se puede porque cuando volví a la UCI, antes de eso, cuando volví a la UCI, me di cuenta de que una de las muchachas con las que yo, cuando me pasaron para ahí, estaba ahí dentro de las incubadoras, estaba llorando. Entonces yo me acerco, pues porque en ese momento como que todo se vuelve una sola familia. Entonces le digo, como, ¿qué pasó? No sé qué. Me dicen, no, es que a mi hija la operaron ayer y hoy la tienen que volver a operar. Y yo, ¿cómo así? Me dice, sí, es que ayer le hicieron el cierre de ductos. Entonces yo le dije, pero pues a mi hijo también se lo hicieron y fue muy bien, no sé qué. No, el día de hoy la tienen que volver a meter a cirugía porque no le cerraron el ductus. El ductus está abierto, lo que le cerraron fue una de las arterias principales. Y yo, ¿cómo? No. Entonces era otra experiencia de que sabía que era un hospital pésimo. Entonces llego a tocar el tema de la salida voluntaria y de que yo me lo llevaba para la Palermo, de que pues yo sabía que ella iba a estar bien. Y me dicen, no, es que si usted quiere hacer eso, le llamo al bienestar familiar. Yo le dije, ¿sabe qué? Llámelo porque me encantaría que el bienestar familiar se enterara de todas las negligencias médicas que pasan acá. Porque si mi hijo está otra vez en intensivos, es a raíz de una negligencia de ustedes. Y a la cual ustedes no realizaron nada. Porque yo vuelvo a bajar a intermedios y me la tengo que volver a encontrar. Y dicho y hecho, cuando me intentaron bajar nuevamente de intensivos a intermedios, estaba la misma doctora, la misma enfermera. Entonces ya a ella le dijeron, no te puedes acercar a Justin, porque la mamá ya ordenó que tú no tenías por qué manipular absolutamente nada de él. Sí, claro. Y ya digamos que empiezo a tener más contacto con la doctora que en ese momento la atendió, que fue la doctora Gloria. Todas las mamás decían, no, es que esa doctora es una no sé qué, una no sé cuántas, no sé qué. Pero yo siempre he tenido como que, si esas personas están ahí es por vocación y son esos angelitos que llegaron a la vida de mi hijo. Y en algún momento la doctora Gloria entró a mi cubículo y me decía, mamá, lo que pasa es que nosotros estamos muy acostumbrados a que a veces damos un diagnóstico hasta menos digamos, grave de lo que se le dio a usted para su hijo y que al día siguiente ya no volvamos a ver a las mamás. Porque sí pasa mucho en ese hospital en que con diagnósticos delicados, con diagnósticos, las mamitas abandonan a sus bebés. Y lo vivía ya, mientras lo que yo estuve en esos casi 2 meses en la Misericordia, en donde por condiciones o por diagnósticos que les daban, los dejábamos abandonados. Entonces fue el impacto de que a mí me dieran mi diagnóstico y al día siguiente yo llegara a pelear. Porque el neurólogo le dio por darle un medicamento, que es un medicamento bastante fuerte para las epilepsias. Mi hijo jamás ha convulsionado. Y yo digamos que como que me intenté contactar con otros doctores para averiguar pues por qué le daban ese medicamento y por cómo podía evitar que se lo dieran. Y uno de los doctores me dijo, ¿cómo pide que le hagan una telemetría? Entonces me decían, y lo más chistoso es que esa la debía saber el neurólogo antes de darle ese medicamento. Entonces empezamos a pedir, digamos que con más pelea y de todo, en que le hicieran ese examen. Y le hacen el examen y se dan cuenta que mi hijo nunca convulsionó. Pero el medicamento no se puede quitar así abruptamente porque genera convulsiones. Entonces hay que empezarlo a quitar paulatinamente y yo empecé a pelear. Entonces ella me decía, eso es lo que en ti generó la diferencia, en que tú llegaste a pelear. Acepta, hazle una gastrostomía y llévatelo para tu casa. Esto no es un hospital crónico. Y tu bebé no se alimenta por la boca. Entonces yo les dije, ¿cómo que no se alimenta por la boca? Siempre se da. Entonces vamos a hacerle una videocine. Se la hacen en donde yo soy la que le da la comida, yo soy la que está con él y de todo. Jamás vi que él se ahogara, jamás vi que él tosiera, que el monitor disminuyera su saturación y demás, pero para la fonoaudióloga, que ya habíamos tenido una previa conocida antes de que por ósmosis ya el niño succionaba, termina diciendo que no, que mi hijo broncoaspira todo. Entonces que sí o sí hay que hacer una gastrostomía. Después de eso nos damos cuenta que es un hospital en el que si hubiesen tenido la posibilidad, hasta a mí me terminan poniendo una gastrostomía. Porque para ellos es, en vez de ser una vida, de ser un niño, es plata. Porque llegó una niña que nosotros conocíamos de la Palermo para una cirugía de ojos. Era la cirugía de ojos y ya váyase para su casa porque ya llevaba 15 días en casa. Solo ojitos. Solo ojitos.
El día siguiente, posterior a la cirugía, le dijeron, no mamá, pero es que su bebé no come nada por la boca, hay que hacerle una gastrostomía. Ya, pues. Y llevaba 15 días de salir de la Palermo y comiendo en su casa por la boca, normal. Entonces, en sí, odias en sí esa Sí. clínica total. Sí, y Con todo desde lo el que te momento en pasó. el que salió, yo siempre dejé claro que mientras Dios me permitiera, yo jamás volví a entrar a mi hijo a esa clínica. Ni recomiendas esa No. clínica. Para nada. Después de todo eso, nos reunimos entre varias mamitas y eso, y yo les decía como que para mí es una clínica pésima y yo no busco, estoy buscando la manera de sacar a mi hijo de acá. Y una mamita me dice, ay, pero ¿por qué? Si para mí ha sido excelente. Y yo, ¿y ustedes de dónde vienen? Desde Yopal. ¿Y ustedes para qué vienen? Para una cirugía de ojos. ¿Y cuánto llevan acá? No, ya vamos a cumplir casi el mes. Y yo, ¿por qué el mes? A ustedes les hacen la cirugía un día en UCI, en UCI, y al día siguiente les dan salida, porque lleva 15 días acá. Ah, no, sí, de la cirugía ya salimos hace rato. Pero es que cuando lo subieron a UCI, una de las auxiliares le conectó mal la vena y tiene una quemadura de tercer grado, estamos esperando cirugía plástica. Y yo, ¿y eso es para usted que le vaya bien? Entonces son muchas experiencias que uno empieza a conocer ahí, que sí, no lo recomiendo para nada. Okay. Salimos de allá y gracias a Dios, cuando sale con una infección en el borde de la gastrostomía. Yo lo llevo a otro hospital, en donde me le dan el antibiótico los 7 días, logran quitárselo, pero el doctor me dice, mamá, es que yo veo un niño muy fuerte. Si usted me autoriza, yo quiero hacerle no sé qué, si sé cuántas, y yo sí. Entonces se dieron cuenta que él lloraba mucho cuando como que se molestaba mucho cuando le interrumpían la comida. Entonces a mí me tocaba darle la mitad del tetero y venía la fonoaudióloga y le hacía terapia. Que ahí fue donde empezamos a conocer que Justin sí hacía sonidos. Porque ella le empezaba a estimular mucho las cuerdas vocales y me decía, mamá, es que él no tiene una parálisis, él tiene una paresia, que sí es como una parte de sus cuerdas vocales sí se mueve y otras no. Pero él tiene una paresia, él no tiene parálisis, o sea, él sí va a poder emitir algún tipo de sonido. Y empezamos a escuchar a un gatito, como por allá dentro de 5 cajas a lo lejos, que tú escuchas como un leve sonido por allá, pero así empezamos a escuchar la voz de Justin. Y el timbre de cómo lloraba y de todo eso. Llegamos acá y una de las doctoras que empezamos a tener por una tutela integral que pusimos para que el chiquitín lo atendieran en casa, tanto rehabilitación como enfermería, como los médicos que vinieron a valorarlo y demás, empieza a decirme, mamá, pero su hijo tiene una sonrisa social, su hijo expresa emociones. Y yo, sí. 3 días después de esa salida, nosotros, por otro medio y autorizándolo con mi EPS, nos dan la posibilidad de hacerle potenciales visuales y auditivos, los cuales salen que escucha y ve perfectamente. Lo ve el oftalmólogo y de un momento a otro se queda así mirando y me dice, ¿cuánto debería tener? ¿Cuánto tiene ese niño? Entonces yo le dije, cronológica tiene 4 meses, de corregida debe tener días. Yo me dijo, ¿cómo así? Yo le dije, sí, lo que pasa es que él me nació de 5 meses de embarazo, no sé qué. Me dice, mamá, espere. Y entonces empieza a pasearse por la esta y Justin se queda así. Le pone un esfero al frente y se lo mueve y el niño mueve los ojitos. Me dice, mamá, es que este niño tiene visión de un niño de 4 meses. Debería tener visión de un niño de días, porque un niño de días no debe hacer seguimiento visual. Y su hijo sí lo hace. Su hijo ve perfectamente. Ya pues. Y entonces empezamos ahí, de a poco, a ir cancelando todos esos diagnósticos que me fueron diciendo en el OMI que mi hijo no iba a hacer. Entonces llega el momento en el que conozco al neuropediatra que lo ve en este momento. Y obviamente, pues yo tengo claro que ante la literatura una malformación como la que tiene mi hijo no es compatible con la vida. Entonces todos los profesionales que fueran a llegar a verlo me iban a decir lo mismo. Su hijo no se debe mover, no debe escuchar, no debe hablar, no debe hacer nada. Pero entonces yo llego con un niño que ya no tiene oxígeno porque tan pronto él salió, yo me dediqué a quitarle el oxígeno sí o sí. Él solamente tiene oxígenos en los momentos de crisis respiratorias. Que ya no tiene oxígeno, que, o sea, que expresa emociones, que empieza a hacer como más cosas de lo que esto, pero aún así él me dice como, mamá, yo le debo decir a usted, él a mí me llega a entrar por cualquier situación en urgencias, a algún tipo de hospitalización y él necesita una reanimación y yo mismo garantizo de que usted firme para que el niño no lo reanime. Entonces yo le dije, no, pero yo no voy a firmar. Pero mamá, no, yo no voy a firmar. Entonces es en que empiezan como a ver la diferencia que hay entre lo que es la literatura y la ciencia y lo que dicen de las malformaciones que tiene mi hijo a lo que es mi hijo realmente. Y ahorita aún lo sigo viviendo porque, digamos, una profesional que venga, digamos, de las terapeutas, gracias a Dios, ahorita ya son personas que conocían a mi hijo desde hace mucho tiempo, entonces saben lo que mi hijo sí hace y lo que no, pero entonces ellas me decían desde el principio. Obviamente cuando nosotros nos lo presentan, pues nos lo presentan por teléfono. Ay, mira, es para ver si atiendes un paciente de tantos años,
con parálisis cerebral, con holoprosencefalia semilobar, con microcefalia, con agenesia total de cuerpo calloso, con ventriculomegalia bilateral, displasia broncopulmonar, paresia de cuerdas vocales, CRUBs recurrentes por negligencia, no sé qué, si se cuenta, o sea, muchos de los diagnósticos de mi hijo. No, Y entonces ellos me decían, claro, todas las profesionales que dicen, no, yo no atiendo a ese bebé. sí, claro. No, yo no atiendo a ese bebé. Y las que yo tengo en este momento dijeron como, déjeme, yo valoro ese bebé y ya después de hacer la valoración, yo miro si me quedo con el bebé o no. Pero llegan y ven un niño como él, se enamoran y no lo quieren soltar. Total, no, sí, yo que no soy médico ni doctor, yo llego y desde el primer día que lo vi, Sí. no, eso es un amor, y la energía que tiene ese niño, Dios mío. Entonces, y el contexto familiar. ¿Cuál es la enfermedad, antes que todo, cuál es la enfermedad que le diagnostican a Justin y que es única en el mundo? Sí, ¿Cómo se llama para que lo tengan presente ahí los... digamos que él tiene una parálisis cerebral infantil a raíz de una malformación. Esa malformación es la que es poco o nada conocida en el mundo. ¿Por qué? Porque es una malformación que no es compatible con la vida. Es una holoprosencefalia semilobar. De las holoprosencefalias son tres, digamos, las variantes: semilobar, alobar y lobar. La semilobar, que es la que tiene mi hijo, es la más grave. ¿Qué genera eso? ¿Y por qué dicen que no es compatible con la vida? Son chiquitines que nunca generan la separación de los dos hemisferios. Entonces, digamos que deberían ser niños que solamente tienen un dientecito, o no, como no generan la separación, entonces no tienen las dos fosas nasales, no separan los dos ojitos, entonces son cíclopes. Por eso no son compatibles con la vida. Esa es la malformación y el diagnóstico principal de él. Pero derivado de esa misma malformación, tiene muchos más. La agenesia de cuerpo calloso, que es lo que une los dos hemisferios para que tú puedas mover las manos, las piernas, generar algún tipo de conexión de que el cerebro dé la orden a tu mano derecha para que se mueva. Okay. Él no la tiene. Todos los seres humanos tenemos unos ventrículos dentro del cerebro, que digamos deberían ser como una cosita como así. Que por ahí, digamos que es por donde, digamos que pasan algún tipo de conexiones para permitir muchos de los movimientos que tenemos normalmente. Él lo que tiene es un hueco, en su mayoría, muy grande, que es la ventriculomegalia, y es bilateral. O sea, los dos ventrículos de él son extremadamente grandes. Después de eso, como te decía, en la UCI él tuvo un sangrado intracraneal grado 4, que es el más fuerte. Normalmente, y en un cerebro normal, lo que hace es que con el crecimiento del cerebro, normalmente, hace que la sangre drene por las venitas. Hay en algunos en los que no drenan porque esa arteria se tapa, y es lo que genera la hidrocefalia. A mi chiquitín nunca le drenó, pero no tampoco se le tapó la vena, pero no le drenó porque no veía la necesidad de salir de su cabeza porque su cerebro no crecía. Tiene microcefalia porque no tiene parte del cerebro, no tiene gran parte del cerebro, entonces no veía la necesidad de crecer el cerebro y ahí se quedó estancada la sangre. En este momento tenemos un grado 3 del sangrado y el doctor me dice que la posibilidad es que nunca baje de ese grado 3 porque no se genera la necesidad de que salga, de que drene. También de eso tenemos microcefalia, como te decía, le hace falta el cavum septimum pellusum, o sea, de su cabecita lo único que hay es una masa en la parte posterior, que cómo hace para hacer todo lo que debería hacer las funciones del resto del cerebro, no lo sabemos, pero pues lo hace. Sí, porque a mí me asombra de todo lo que me está nombrando, todas esas enfermedades, todos los diagnósticos, si ustedes lo ven y no. Yo le dije a ella cuando yo llegué, yo le dije, no, pero no parece, no se ve, y mueve los bracitos, ella inclusive le decía, ¿dónde queda la cabeza? Y él cogía y se tocaba la cabecita, que cómo le pide a Diosito. Sí, cómo le pide a Papito Dios. Cómo le pide a Papito Dios y cogía y hacía así, algo impresionante. Pero por eso es que me gusta mucho este caso, muchachos, y algo muy importante, creo que ustedes están ahí, oiga, pregúntenle por el papá. Y el papá de Justin está acá, está pendiente de él, no está, se fue, ya está en otro mundo. Cuéntanos, porque eso lo quieren saber ellos. Y yo que soy chismoso. No, él no me apoya para absolutamente nada del chiquitín. Él, digamos que, como te comentaba, él es el que tuvo que registrarlo porque fue la persona que lo registró dentro del mismo hospital, porque los papeles se los dieron a él, porque yo estaba en UCI con el chiquitín. Entonces a nosotros no nos permitieron registrar al niño, sino que tenía que ser el papá, y le dieron los papeles a él para registrarlo, hasta fotocopia de mi cédula. Entonces el niño tiene el apellido de él, pero jamás ha visto por él. Literal, fue por obligación, pues. Sí. ¿Ni la familia tampoco? No. Y lo más chistoso es que la familia vive bastante cerca. Wow, muchachos. Ahora sí me dejó frío. Sí. Ni el papá, es el papá de tus otros hijos. Sí. Es el papá de los otros hijos. De Justin no quiso responder.
Y se desentendió por completo de Se él. desentendió total al saber de la problemática que están teniendo Sí. y de la solicitud que ahorita se está requiriendo para poder ir a México, que ya les vamos a hablar de eso. Este podcast va a estar larguísimo, muchachos, pero es algo muy importante porque es un caso único en el mundo y quiero que ustedes se tomen el tiempo de que lo vean. De pronto van a salir partes, de pronto 2 partes, 3 partes, porque va a ser largo. Porque todo lo que está diciendo Nicole es muy importante porque muchos desconocemos. Y es muy importante saber, y también el tema de médicos, de hospitales y Sí. todo eso lo que pasa acá en Colombia, que uno quisiera que no pasara, pero no, eso está pasando acá y no hay que ocultarlo. Sí, Entonces, pues Tenaz ha salido adelante solitica con el apoyo de la de familia. mi familia, sí. En la familia son súper unidos. Ahorita últimamente están haciendo varios eventos, bingos, bazares, relámpagos de fútbol, para recoger fondos para irse con Justin a México. ¿A qué? Ok, a raíz de, pues digamos, de todo esto, uno como mamá lo que empieza a buscar es darle una calidad de vida a su bebé. Entonces, en el momento en el que él nació, nosotros nos empezamos a empapar sobre todo el tema porque pues es nuestro primer bebé con algún tipo de condición en la familia. Entonces empezamos como a buscar y a empezar a investigar y de todo, y encontramos un libro en el que se llama Los 2 hemisferios de Luca, en donde se hablaba de un tratamiento de regenerar o empezar a generar nuevas conexiones neurológicas. Hay una película de eso, una serie, ¿no? Sí, en ese momento era solamente el libro, que fue en el 2021. En ese momento yo empecé a hacer de todo y encontré un correo de la India en donde se presta ese servicio. Y en ese momento solamente se trataban chiquitines que tuvieran epilepsia o sufrieran convulsiones. Como te decía, mi hijo, gracias a Dios, nunca convulsionaba. Entonces, cuando yo les dije, como no, mi hijo no convulsiona, me dijeron, ah, no, no es apto. Desde ese momento, después empezamos a ver que uno de los chiquitines colombianos logró, porque él sí sufría de epilepsia, tiene también parálisis cerebral infantil, y colombiano sí llegó a la India y ya tuvo su primera sesión. Entonces yo decía como o sea, que raro es en la vida en que, pues digamos que por algo que es más grave aún, le nieguen la oportunidad a mi hijo, siendo que no tiene esa condición tan grave. Pero después, entonces, digamos que empezamos a nosotros acá a tener la rehabilitación con él para que él hiciera todo lo que tú dices, que sepa cuál es su cabeza, no sé qué, y empezar como a estimularlo. Y para este año, el 31 de enero, sale, basado en ese mismo libro, la película en Netflix de Los 2 hemisferios de Luca. Entonces yo le decía a mi papá, es bonito verla, y pues digamos que ya habiendo conocido la historia del libro, verla ahorita basada pues en una película. Llegamos a la película y obviamente remueve mucho, ¿no? Porque yo le decía a mis papás, no es solamente, digamos, que la condición del bebé, sino también como el expresar lo que nosotras como mamás de niños con alguna condición también nos sentimos. Entonces lo que ella decía, que se sentía culpable, que ella tenía una deuda con su hijo, yo les decía, es también sentir, es como recordar todo lo que uno como mamá siente, porque sí, todas nos echamos la culpa de todo. Y en su momento yo hasta se lo dije al doctor y yo le decía, es que es mi culpa. Y él me decía, ¿acaso usted salió a que la contagiaran de COVID? Y yo, no. ¿Usted se metió a la mano y se sacó el niño? Yo, no. Me decía, entonces, ¿culpa de qué? Y todas las mamás pasamos por esa etapa, de echarnos nosotros mismas la culpa. Pero al finalizar de toda la historia, vemos que sale un letrero en donde dice que Bárbara logró traer una de las máquinas y ponerla en funcionalidad en México. Y yo, ¿cómo así? Nuevamente me contacto con la India y ellos me dicen, no, es que nosotros ya temas neurológicos no estamos manejando. Digamos, por primera vez, no. Estamos haciendo segundas, terceras sesiones de protocolos que ya habíamos empezado, pero para primeras sesiones solamente oncológicos, porque también sirve para el tema oncológico. Sino que eso lo está haciendo, para primeras sesiones lo están haciendo en México, en Monterrey. Comunícate a este correo. Entonces empieza la duda de también la misma película, que muestra cómo está fan, cómo es otra persona la que dice todo eso. Entonces empieza el miedo. Pero aún así yo le escribí como, mira, estoy interesada, no sé qué, Es un chiquitín con parálisis infantil a raíz de una holoprosencefalia semilunar. No les escribí nada más. Y entonces eso generó en ellos también como la intriga y me respondieron. Como, bueno, ¿y qué otras condiciones tiene? Entonces ahí yo ya vi el gancho como para darles el chorrero de diagnóstico y decirles, por favor, o sea, necesito que mi hijo esté allá. Entonces yo empecé a escribirlo con ella y empezamos a comunicarnos, pues digamos que un poco más frecuente, hasta que ella me dice como, pues si quieres te agendo una videoconsulta para que los profesionales lo vean y te digan si es apto o no para el tratamiento. Y yo, sí, claro. 7 de marzo, a las 2:30 de la tarde, empieza, sí señor, empieza la videollamada. Entonces obviamente los nervios en que saber que es un tratamiento que abriría mucho las posibilidades de independencia para mi hijo y eso, sabiendo que él es capaz de muchas cosas que no debería estar haciendo.
Ponemos la videollamada y ellos empiezan como, pásale un artículo para ver si lo pasa de una mano a la otra. Que yo lo hacía, no sé qué, y sonreía a la cámara y no sé qué, bla, bla, bla. Me empezaron a preguntar sobre todo, yo les respondí eso y ya me dejan con una sola profesional, la que me dice, en un momento te llega la respuesta a tu correo de si es aceptado o no es aceptado. Entonces, muchas gracias por atender la videoconsulta, no sé qué, que tengas un excelente día, bendiciones para Justin, no sé qué, colgamos. Entonces ya empiezan los nervios, entonces yo empecé a temblar y eso, y se me escorrían las lágrimas, y mis hermanas, ¿pero qué le dijeron? Y yo, no, pues que me llegó un correo. Entonces empiezan las ansias de saber si sí. Tipo 2 horas después me llega el correo que estábamos anhelando. Y entro a verlo y dice, estimado Justin, creo que yo por ahí todavía también lo tengo como en las redes sociales y eso, en donde dice, estimado Justin, queremos contarle que ha sido aprobado para el tratamiento, y empiezan como con todo lo que tenemos que cumplir. Tenemos que cumplir con un seguro para poder asistir, que incluye el tratamiento, que no incluye el tratamiento, pero que debemos garantizar dentro de eso cuánto es el tratamiento. Y entonces ahí es en donde empieza el primer golpe y la misma negación de nosotros. $55,000 no es un valor que puedas conseguir muy rápido en Colombia. $55,000. Aproximadamente 200 millones de pesos. Yo decía, es imposible. Es imposible. O sea, sé que me dijeron que sí, pero es como yo misma decirme no. No es posible, no cabe dentro de mis posibilidades. Hace 3 años que nació mi hijo y yo tuve que dejar de trabajar por ser la cuidadora, porque nosotras mamás cuidadoras de chiquitines tenemos que ser enfermeras, terapeutas y todo, pero desde casa y con tu hijo. Tú no puedes salir de casa, tú no puedes trabajar, tú no puedes, digamos, que generar lo que con un niño normal puedes generar. Sí, claro. Entonces es recostarme mucho más en mi familia, en tener que hacer que mi familia rebusque dinero de donde no lo hay para un tratamiento que obviamente no es científicamente comprobado y que, mejor dicho, haga milagros, pero sí se ha visto la mejoría de muchos chiquitines. Entonces yo decía como, no. Aparte de esos $55,000 solamente cubren el tratamiento de él. Aparte tiquetes, alojamiento, seguro. Yo decía, no, es imposible. Alimentación. Es imposible. Y mis mamás me decían, no, pues intentémoslo. 7 de marzo nos dicen que sí. 8 de marzo, que era el Día de la Mujer, con alguna de las amigas de mi mamá que cocina delicioso, que se lo agradezco a la señora Estela, nos diseñamos a que el 8 de marzo íbamos a sacar lasañas. Y empieza el trayecto porque también me ha pasado en que muchas personas pueden pensar en que, no, pues que la mamá está esperando que le llueva la plata del cielo o que todo sea donado. Nos hemos movido vendiendo lasañas. Al día siguiente, que era el Día de la Mujer, empezamos a repartir lasañas por todo el barrio, diciéndole, pero ¿por qué no le va a comprar? Ya que es el Día de la Mujer, que va a hacer cocinar a la mamá, su esposa, no sé quién, así sé cuántas. Muchas empresas nos ayudaron para ayudar para regalarles o darles algo de almuerzo a las mamitas con las que trabajan, o sea, mejor dicho. Entonces tuvimos la acogida de eso. A los 8 días empezamos a vender lechonas. A los 15 días vendimos frijoladas. Hemos hecho rifas, hicimos una viejoteca, hicimos ya el relámpago. Ahorita vamos para otra viejoteca 2.1 remasterizada. Y pues digamos que ya se ve un poco más cercano. Entonces empezamos a buscar el apoyo de City TV. Entonces vinieron y nos hicieron una entrevista. ¿Qué pasa? Que todo lo que sea noticiero o televisión no está permitido que pongan ni divulguen mi número de teléfono, que es, digamos, que el lugar en donde se pueden contactar conmigo, ni puedan generar donaciones. Entonces, aunque estuvimos con RCN, con Canal Capital, con City TV, ninguna de esas ha podido publicar nuestro número por temas legales. Estuvimos, gracias a Dios, con una crónica del tiempo, en donde allí sí pudieron publicar fotos de los niños, más no nuestro teléfono. Entonces, se ha dado a conocer mucho la historia del chiquitín, pero muy poco en donde nos pueden ayudar para lograr esto. Y aparte, pues también tuvimos la posibilidad de llegar a uno de los foodies de TikTok, que es uno de los influencers de alimentos normalmente, en donde él dijo como, no es mi nicho, pero me enamoré de la causa, como digamos, como pasó contigo, quiero pues de pronto aportar un granito de arena, y de allí fue donde mucha más gente nos pudo haber conocido. Ya después pues empezamos con el fútbol de barrio, en donde muchísima más gente nos empezó a conocer, porque pues el fútbol mueve mucha gente. Bastante. Entonces es allí en donde pues empiezan a conocer mucho más de la historia del niño, en que nosotros queremos generar ese viaje y ese tratamiento, no por vanidad y por decir, ay no, mi hijo sí estuvo allá, sino porque es
darle o poderle generar una calidad de vida mayor a mi hijo. El que esa masita que ha hecho y ha logrado muchas cosas que no esperaban que hiciera, como ver, caminar, ver, escuchar, hablar, también pueda lograr tener las conexiones de caminar y de hablar claramente, generar un fonema. Porque sabemos que sí tiene voz, porque llora, porque hace, digamos que algunos ruidos. Pero deben de estar escuchando de pronto ustedes al fondo, Pero, parece un gatico, decía. sí, pero no un fonema como tal, no un mamá, no un papá. Sabemos que dice que no porque hace con la cabeza que no, de resto nada más. Entonces sí, el lograr poderle escuchar, el generar esa independencia en que él mismo me pueda decir, mamá, me duele tal cosa. Porque digamos, yo le digo, no es que ya hable y ya, es un niño normal y entonces yo lo voy a dejar de cuidar. Es que es frustrante el tener un bebé que llore y que tú no sepas por qué es. Que tú tengas que salir corriendo para un hospital sin poderle decir a un doctor, es que me dice que le duele la barriga, que le duele la oreja, que le duele, digamos, ahorita que pues, tú supiste de la última hospitalización por una infección de oído y tener que deducir qué era lo que le dolía. Porque fiebres altas en las que no me puede decir, mamá, es que lo que me duele es el oído, sino tú tienes que adivinar, te duele la barriga, y entonces para la barriga de molesto, a ver si le calma el dolor de barriga, pueden ser los pulmones, entonces estarle saturando a cada ratico para ver si está desaturado. Entonces son muchas cosas que digamos que mejorarían en la calidad de vida de mi hijo, el que él me pudiera hablar y poderme decir, mamá, me duele esto. La verdad, con esta operación que le van a hacer allá, que yo sé que se la van a hacer porque lo vamos a lograr, ¿cuánto dinero hace falta ahorita para eso? En este momento nos hacen falta $12,000. $12,000, muchachos. De 55,000 nos hacen falta 12,000. $12,000, ¿verdad? $12,000, muchachos. $12,000 que, como lo decía Nicole, lamentablemente, sí han venido, digamos, muchos medios a hacerle entrevistas, a dar clase de ofrecimientos como tal para que conozcan la historia, pero no se pueden poner ni números de consignación, no se puede casi mostrar al niño tampoco, eso ya depende del noticiero, la imagen. Sí. Digamos, acá voy a tratar de ponerlo acá en YouTube, a ver si nos dejan poner el número o donde se pueda consignar. Si podemos tener de pronto imágenes de Justin, obviamente no van a ser imágenes feas, sino bonitas de Justin. Yo quiero que lo vean porque de verdad es un ángel. Cualquier cosa, cualquier donación que ustedes requieran, si ponemos el número bien bacano, si en dado caso no se puede, se pueden comunicar conmigo ahí en el DM directamente. Ustedes saben en serio que yo soy lo responsable, que yo soy, el cariño que le cogí a Justin, el cariño que le estoy cogiendo a Nicole para poder ayudar a esta familia es grandísimo. Fútbol de barrio en vivo se está moviendo bastante a nivel mundial y quiero que por medio de mis redes sociales yo, Jairo Forero Mix, pueda ayudar a personas que de verdad lo necesitan. En este momento lo está necesitando Justin, lo está necesitando Nicole. Queremos verlo en México, queremos verlo de que le hagan la operación, la cirugía que tengan que hacerle para que pueda pues, literalmente tener una vida más tranquila, como lo que tú dices, que él se pueda de pronto pues, expresar de algún dolor o algo. Porque si ustedes no han visto, digamos, esto de pronto va a ser una parte del video, pero véanlo completico. Ustedes van a escuchar todo lo que comentó, toda la historia de Nicole, toda la historia de Justin, y ustedes van a decir, oh carajo, y uno nunca sabe, muchachos, que de pronto nos pueda pasar a alguno de nosotros. A uno no le duele tanto porque no le está tocando a uno, pero dense en cuenta acá Nicole, cómo han sufrido ella, la familia. Es un cambio. Es un cambio total que, mejor dicho, yo no quisiera nunca estar ahí, pero nunca estamos exentos de que nos pueda pasar y queremos de que de pronto alguna ayuda o algo nos puedan colaborar. Tiquetes, aerolíneas, de pronto, etiquetar, porfa, etiqueten las aerolíneas, hoteles de allá de Monterrey. Monterrey, alguna zona específica de Monterrey, que me dicen que esa zona es carísima. Sí, ¿Dónde está el hospital? Pues digamos que lo que nosotros nos dicen es que Neuropsytronics, que es el hospital o la clínica en la que se atiende esta maquinaria, es en donde se hace ese tratamiento, queda en un sector bastante privilegiado de Monterrey. Entonces, digamos que lo aledaño, que es en lo que nosotros nos debemos quedar para que cubra esos $55,000, cubran el transporte del lugar en donde nos estemos alojando a la clínica, y de la clínica al alojamiento deben ser aproximadamente 5 millas a la redonda de la clínica. ¿Tienes el nombre de la clínica? Neuropsytronics. Neuropsytronics. Entonces etiquetear las clínicas, etiquetear digamos a México, a ver si de pronto México también nos colaboran, las aerolíneas de Colombia nos colaboran con los tiquetes. Tienes que ir con un acompañante y el niño. Sí. O sea, 3 tiquetes. 3 tiquetes, y hay vuelta. Sí. Bueno, ya eso lo comentan ahí con ella, Dios quiera, yo sé que sí, nos van a llegar
esos tiquetes, pues van a llegar la ayuda económica para que logres solventar esto y puedas ir. Eso acá, como lo dice ella, no lo estamos haciendo ni por enriquecerme yo, ni ella, ni nada, es por un niño, es por un bebé. Entonces, muchachos, pues esa era la historia de Nicole, eso era lo que yo quería que escucharan. Larguísima, sí, va a ser larguísima, porque sí es un caso único en el mundo y queremos que todo el mundo lo escuche. Entonces solamente les pido una cosa, muchachos, si no pueden, digamos, donar, que nos regalen un like, compartan y comenten. Ya con eso, no tienen que gastar dinero, solamente con eso, porque con eso hacemos de que YouTube, porque eso va a ser en YouTube, YouTube pague ese tratamiento. Mi meta es llegar a este video, Dios quiera que sea así, a más de 12 millones de vistas. Si logramos más de 12 millones de vistas, pagamos lo que le hace falta a Justin y allá lo vamos a tener en México, vamos a tener a Nicole y yo sé que así lo vamos a lograr. Cualquier evento que ellas vayan a hacer de vender comidas, digamos, están llegando personas que te regalan hasta empanadas para que lo vendan. Sí. Te van a regalar empanadas para el evento que vas a tener. Para la Viejoteca nos dijeron que nos regalaban 300 empanadas y digamos que los DJs que nos están apoyando en esta versión de la Viejoteca también son donados, no nos han cobrado absolutamente nada. La Junta de Acción Comunal donó el salón al Salón Comunal para que nosotros podamos hacer la segunda reunión, entonces realmente ha sido un apoyo enorme. ¿Cuánto tiempo tenemos para eso? Bueno, ese es otro tema. Cuando ya vi que estábamos acercándonos a la meta y que solamente nos faltaba esto, digamos que consulté qué temas de agendas tienen ellos ahí a disposición y en este momento hay dos opciones. Entonces, una es 18 de agosto de este mismo año, llegando, o sea, es ya. O diciembre del otro año. El tiempo es largo. Entonces, pues digamos que viendo la acogida que ha tenido la historia de mi chiquitín y pues digamos que la ayuda que hemos recibido tanto de la comunidad como pues digamos acá haciendo de todo, yo decía, si de marzo acá conseguimos ya 46,000, $42,000, imposible no podamos con $12,000 en un mes. Entonces yo le apunto al 18 de agosto. Si yo veo, porque una semana antes de poder viajar debo haber realizado el pago total del tratamiento. Si no se ha realizado, no podemos tomar esa fecha. Entonces nos tocaría tomarla de diciembre. Apunto con la fe intacta y puesta en que Dios y todas estas personas que nos van a ayudar lograr llegar el 18 de agosto. De no ser así, pues en diciembre tomaremos la opción. No, Nicole, vamos a hacerlo. Yo sé que nos van a colaborar. Como les digo, etiqueten a todas estas aerolíneas, hoteles, etiqueten más que todo influencers que de verdad ayudan. Personas que ustedes ven, por eso les estoy diciendo, con este tema de las redes sociales se puede ayudar muchísimo. Entonces, ustedes ya saben, no les voy a dar nombres, yo voy a etiquetar a algunos y van a saber que yo con ellos, Dios quiera, pueda contar. Etiqueten a esos influencers, creadores de contenido que de pronto quieran hacer una donación a algo, o si ustedes son empresa también y quieran donar algo para que ella lo rife o algo para recoger fondos más rápido. Tenemos literalmente un mes. Un mesecito, muchachos, para que pueda ser pronto, porque pues no sabemos si Justin de verdad está sufriendo bastante a todo lo que ha pasado. Entonces eso va a ser una ayuda. Entonces, Nicole, un saludito a toda la gente que te está viendo. Esto va a ser a nivel mundial, créeme que sí. ¿Quieres saludar acá en esta? Muchas gracias para todos. De verdad es... Un mensaje para las clínicas, para todo lo que ha pasado. Muchas gracias a todos, realmente a todos, a los que ya nos apoyaron, a los que nos van a apoyar, a los que están muy pendientes de mi hijo, porque no solamente ha sido, digamos, que un contacto de un mensaje o un agradecimiento o una donación, sino que muchas personas también se han tomado el tiempo de que quieren conocerlo y vienen porque saben que yo tengo la disponibilidad y la disposición para que conozcan y se den cuenta que no es lo que tú dices, no es lucrarme, no es llenarme de plata yo, sino netamente para un tratamiento de él. Entonces vienen, se dan cuenta de que sí es un chiquitín que lo necesita, que sí es un chiquitín que de verdad tiene esas condiciones. Eso sí, todo lo hacemos desde el amor y agradecemos a absolutamente todos esos corazones tan hermosos que han aportado a esta hermosa causa, no solamente con donaciones y con dinero, sino todos estos que comparten, que les dan me gusta, que empiezan a seguir a estos creadores de contenido que nos han querido ayudar, a todos los equipos que nos ayudaron en el relámpago, a toda la comunidad. Realmente agradecimientos totales y enormes a don Guillermo, que ha sido la persona que, mejor dicho, nos ha brindado el apoyo al 100% sin tener, digamos, que alguna familiaridad con nosotros. Conoció el caso de mi hijo y de verdad que se apropió y se lo agradezco de todo corazón. A todos realmente, a todas las personas que
que han estado allí, gracias a las empresas, porque yo sé que se van a unir muchísimas empresas, gracias a las aerolíneas, gracias realmente a todos, porque sé que esta historia no solamente se va a quedar en un milagro y un testimonio de vida y de fe y de esfuerzo al 100%, sino que va a ser un testimonio de que juntos lo logramos. Así va a ser, así les voy a dejar. Entonces, si puedo, si me lo permite YouTube, les voy a dejar el número NECI personal de ella para que el que quiera consignarle, así sea 100, 200, 300 pesos. Inclusive hoy donaron, sí. hoy donaron, gracias a Dios, donaron ahí por Fútbol de Barrio en Vivo. Yo no lo creía, me mandaron eso y yo, wow, sí, ahí fue alguito. Muchas Entonces no vean tanto, no es que yo no tengo mucha plata para donar, no, o sea, poquitico, decía mi abuelita, entre poquito a poquito se va llenando la marrana. Sí. ¿Ya? Y solo... es que han habido historias muy chistosas, y perdóname que te interrumpa, pero digamos, mi hijo mayor está en un colegio y muchas de las profesoras, pues digamos que gracias a mi hijo se han enterado de todo esto y sus compañeritos. Y mira, es tanto el agradecimiento que nosotros tenemos con todas las personas, porque hay uno de sus compañeritos que cuando digamos que puede, o que la mamá por ahí tiene moneditas que le dan a él para la alcancía y como sus domingos, va y le da. Y qué día nos llegó con una moneda de 100 pesos. Y eso realmente para nosotros nos llenó el corazón de saber de que también no solamente estamos inculcando, digamos, como en mi hijo estos valores de agradecimiento, porque me decía, mamá, yo le di las gracias a Ethan, y cuando nosotros lo fuimos a recoger, le dio las gracias a la mamá del niño. Sino que también estamos moviendo corazones desde chiquiticos y estamos generando que todos tengan como esa empatía por el otro, no solamente que, ay, no, es que tiene una condición, y entonces, como en mucho tiempo lo que hacían las mamás de niños con condición eran esconderlos, eran no mostrarlos, no. En este momento, y la sociedad en este momento está adoptando mucho más este tema, entonces el que otros chiquitines quieran ayudar a mi hijo también me llena muchísimo el corazón. Y digamos, como les digo, redes sociales, es muy importante darle un clic, ya, no más. Sí. Ustedes que son niños, sé que hay muchísimos niños que me siguen por el fútbol. Si sus papás no ven el video, pongan el YouTube de su papá y veanlo ahí un momentico. Necesitamos que lo vean, así sean 30 segunditos, no es más. Y con eso hacemos de que YouTube pague lo que, o le ayude a lo que ella requiere para ir a México. Todos, se los digo acá de frente y pongo la cara, todo lo que monetice en los videos que subí anteriormente, que fueron las finales de Marco Fidel Suárez, y todo lo que monetice este video, este podcast, todo va a ser donado para Justin. Me lo digo acá de frente, no me va a coger un pesito, todo va para Justin, porque es un caso especial, es un caso que quiero ayudar, y este va a ser el primero de muchos, porque voy a ayudar a muchísimos gracias a las redes sociales y gracias a las personas que me abren su corazón, me abren su casa para poder mostrar y poderles brindarme ayuda. Ahí los dejo, muchachos, eso era todo. Nos estamos viendo Fútbol de Barrio en Vivo, Jairo Forero Mix, acá Nicole, chao. Gracias.